Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos en el estadio que obviamente tiene sus historias, tiene su momento. Tiene que ver con este nombre, Clemente Argentino Fernández de Oliveira, aquí desde Villa Sarita, cancha de Guaraní Antonio Franco. Si habrán pasado historia en este estadio y se seguirán marcando historia como lo cuenta justamente la actividad del fútbol en nuestra provincia a nivel nacional. Hoy estamos con Guaraní Antonio Franco, la gran final, el segundo partido aquí, por supuesto, para vivir con ustedes frente a Huracán. Recordemos la final, el partido anterior fue 2-0 a favor justamente de Guaraní, que ofició de visitante en su propio estadio. Hoy jugando de local para definir este torneo Apertura 2025, Liga Posadeña de Fútbol. Mi nombre, Beto Gómez, para saludarlo con ustedes en el relato. Vamos a estar presentando ahora también conmigo, un placer, la verdad, primera vez que vamos a trabajar juntos desde un estadio. Alguna vez transmitimos algunos mundiales vía online, pero hoy lo tengo conmigo a mi lado. Ramón Romero, buenas tardes. Hola Beto, placer también para mí, para compartirlo con todo el equipo acá que está trabajando ya desde bien temprano, acomodando todo. Esto es muchos cables y después nosotros venimos y agarramos el micrófono, ¿no? Pero vos hablabas un poco de esto, ¿no? Acá 2 veces jugó Diego Armando Maradona, ¿no? Y si hablamos de historia, ahí le ponemos punto y aparte ya, ¿no? Después un montón de torneos y de alegrías y también de tristezas para el local hoy que es Guaraní Antonio Franco, que llega de la mano de un 2-0 en la previa, que es el resultado que logró el sábado pasado en este mismo escenario, jugando entre comillas como visitante, porque Huracán hace las veces de local también aquí, lo hizo durante todo el torneo, y del otro lado está Huracán con la necesidad imperiosa de reencontrarse con lo que vino mostrando durante todo el torneo, un fútbol atildado, prolijo, que no lo pudo mostrar en la final, por eso la derrota de 2-0. Deberá limar esa diferencia. Guaraní Antonio Franco esperará seguramente y jugará con ese resultado para tratar de coronar su título número 40 en el historial de la Liga Posadeña de Fútbol. Placer enorme de estar aquí en Villa Sarita en una tarde hermosa, soleada, para todo lo que tiene que ver con lo que va a ser esta nueva transmisión de Deportes Misiones TV para todos los que nos siguen habitualmente. El agradecimiento para ellos que están allí y que reciben nuestro trabajo obviamente para enterarse de lo que tiene que ver con todo lo que pasa con el torneo local, la difusión que tiene que ver con el torneo local. Así es que comenzamos esta transmisión y nos ponemos en camino para vivir un buen rato de fútbol. La final del fútbol posadeño, el torneo Apertura 2025, para disfrutarlo con los relatos de Beto Gómez, Fernando Mongelós en campo de juego y obviamente todo el equipo encabezado por Germán Bogler en la parte técnica, que es también importante, ¿no? Gracias, Ramón. Ahí estamos, la presentación de este partido. Ya se viene en un ratito nada más. Guaraní Antonio Franco frente a Huracán, la gran final. Y lo vamos a presentar a él, el que nos trae la imagen desde dentro mismo del campo de juego, recién salida del vestuario. El que conoce de ahí, de la parte baja, todo, por supuesto. Un gusto saludarlo a Fernando Mongelós. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Beto, Ramón, el gusto de saludarlos. Ahora vamos a entrar en todos los detalles estadísticos, por supuesto, de esta final en el estadio Clemente Fernández de Oliveira, pero lo tenemos aquí en la cabina, cerquita del campo de juego, también el presidente de Guaraní Antonio Franco, Gustavo Cardoso. Vamos a hacerle una preguntita respecto en la previa de este partido importante, ¿no? Un partido, la verdad, que interesante. Gustavo, primero que darte, por supuesto, las buenas tardes, felicitarte por el trabajo que has hecho con Guaraní desde tu asunción como presidente del club. ¿Y qué te deja esta decisión de que en unos meses nomás ya Guaraní está jugando una final, no? Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy felices. No esperábamos este panorama tan pronto, así que bueno, se ha hecho un trabajo arduo en estos 5 meses, y bueno, este es el resultado jugando nuestra primer final. Bueno, imagino que también, por supuesto, caso cuando ya también dentro del campo de juego se ven los trofeos de campeón y subcampeón de la Liga Posadeña. Gustavo, consultarte respecto a la proyección, ¿no?, de Guaraní. Imagino que también la mente puesta no solamente en el torneo provincial, sino también en un futuro torneo regional amateur, ¿no?
Es así. Bueno, el triunfo creo que estamos convencidos que vamos a tener un buen resultado esta tarde y eso nos va a permitir, como decís vos, prepararnos para el torneo Federal C, ¿cierto? Así que bueno, con muchas ansias, tenemos fe de que vamos a tener, como te decía, un buen resultado y bueno, posteriormente nos vamos a preparar para esa etapa. Ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Por supuesto, primero está la final, el provincial y demás, pero uno sueña estando en Guaraní, me imagino, por sobre todo por el peso de su historia, que están las ganitas de jugar Federalana, no me imagino. Sí, por supuesto. Cuando nosotros nos hicimos cargo del club, la verdad que como dije, vamos a marcar etapas, ¿cierto? Se fueron cumpliendo etapas, gracias a Dios, con mucho acompañamiento de la gente que se sigue sumando. Y bueno, nos encontramos hoy en este panorama y bueno, y con el apoyo de la gente, como te digo, con las ansias y con las ganas de, como decís, salir de esta categoría. Y bueno, ahora, una vez que termine este torneo, nos vamos a abocar a eso. Bien clarita, ¿no? La misión y las palabras, ¿no?, ahí del presidente Gustavo Cardoso. Gracias. Bien, ahí estamos entonces, la palabra del presidente de Guaraní, Antonio Franco. Se está preparando la fiesta. Se está preparando la fiesta, Ramón, la verdad, espectacular, ¿eh? Así es, ya en el terreno de juego se exhiben las dos copas, las que van a ser entregadas cuando finalice este partido. En 90 minutos son la definición posterior, las dos lindas copas, ¿sí?, que presenta la Liga Posadeña. Allí está su presidente también para lo que es un poco la imagen de la previa, que tiene que ver con lo que va a ser una final. Los petardos, los ruidos característicos del fin de semana que van acercándonos a la hora del partido. Un partido que va a tener como árbitro principal al señor Alejandro Sanabria, que será el árbitro del partido. Sus asistentes van a ser José Octavio Capelli como número 1 y el asistente 2, Rolando Nicolás Lugo, los que estarán acompañando a Sanabria. Como cuarto árbitro estará Kevin Alberto Flores para completar lo que son las autoridades de este partido entre Guaraní Antonio Franco y Huracán. Huracán y Guaraní Antonio Franco, que hacen los trabajos de precalentamiento, se van preparando y ya enseguida nomás. ¿Cuánto falta, Beto? ¿Cuánto nos va quedando? Poquito tiempo para el arranque del partido. Los esperamos con mucha ansiedad. El público de a poquito va llegando, poco más de 12 minutos. Si todo va sobre rieles aquí en lo que tiene que ver con la organización del arranque del partido. Así es que estamos prestos, Beto, como para vivir esta fiesta, ¿no? Nada más ni nada menos que una final, el torneo Apertura 2025 de la Liga Posadeña. Va tomando color la gran final, señores. Estadio de Guaraní Antonio Franco. Clemente Argentino Fernández de Oliveira en Villa Sarita, aquí estamos, ¿eh? Un lugar espectacular, como siempre, tomando los colores, tomando esos colores que usted sabe cuáles son. Los blancos con vivos rojos, son rojos con vivos blancos, seguramente que tiene que ver con esta aparición en esta tarde. Los equipos haciendo el calentamiento precompetitivo para el partido. Lo tenemos nuevamente a Fernando Mongelós desde campo de juego. Creo que está con el presidente de Huracán en estos momentos. Fernando, adelante. Bien, nos encontramos con Claudio Ríos, el presidente. Hablamos hace un ratito con el presidente de Guaraní Antonio Franco y ahora estamos con el presidente de Huracán. Bueno, Claudio, preguntarte, es una expectativa importante por la final, me imagino, pero con el resultado en contra, ¿no? Sí, tenemos una expectativa grande, se trabajó para esto. Sabemos que tenemos un partido difícil, que tenemos que levantar el resultado, pero nada es imposible. Hoy es una linda tarde para dar un buen espectáculo de fútbol acá para la gente que hoy se arrima a mirar el partido, así que estamos con mucha ganas y sobre todo la fe. Imagino, ya lo hemos hablado muchas veces también, que bueno, en esta transición que has tenido como presidente de Huracán, ya ha salido campeón incluso, ¿qué te deja la sensación de que el plantel llega a otra final? Imagino que positiva. Sí, un orgullo por el plantel que armamos de un comienzo. Hoy estamos otra vez peleando una final, ya es la tercera de mi gestión, así que es algo que uno lo vive muy de cerca y el corazón nuestro está preparado para tantas emociones, ¿no? Así que es un orgullo, reitero, y estamos para dar pelea y tratar de buscar el triunfo hoy. Bueno, para la gente que está viendo, por supuesto, y se va acercando también, era preguntarte por un poquito más adelante. Yo sé que hay que pensar en la final, es cierto. Ojo, que hay un tumulto, Fernando, un segundito, Fernando. Se está armando, ¿eh? Un segundito, sí. Que en la tribuna detrás del arco
se armó un par de movimientos ahí, se están queriendo robar la bandera, me parece, ¿no? Se están peleando por bandera los chicos, ¿sí? Entre Huracán y Guaraní. Ojalá que no pase a mayores. Ahí estamos viendo el movimiento que se está viendo. Por ahora, escaramuzas detrás de uno de los arcos. Aquí, sí, Ramón, ¿qué pudiste ver por ahí? Sí, bueno, estaba charlando el presidente, ¿no? Lastimosamente, bueno, esto se prevía antes del primer partido, ya se tomaban las precauciones y no empezó todavía el partido y ya en el sector donde está la hinchada de Huracán, ¿no? Que es allí el sector detrás del arco que da al Parque Paraguayo, ¿no? Hay muchas piedras, mirá que llegan desde afuera y hay algunos de Guaraní que están allí. A ver, sí, son la hinchada de Huracán, ¿no? Sí, porque ahí están las banderas que identifican y me parece que algunos simpatizantes de Guaraní sí ingresaron a ese sector y quisieron llevar algunas banderas, ¿no? Y algunos bombos también. Y hubo entre cruces de golpes y muchas piedras que llegan desde el sector de la cancha. Así es que, qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque estábamos haciendo un lindo comentario de la previa, ¿no? Pero pasa esto. Sí, Fernando, que lo vemos ahí por el campo de juego. Sí, enojadísimo el presidente de Guaraní, Antonio Franco, muy enojado, criticando a la policía, claramente que no estaba presente cuando sucedió estos incidentes que estamos viendo en la cámara ahora de Deportes Misiones también, que habían cruzado hinchas de Guaraní, Antonio Franco, que se cruzaron, se ternaron ahí con los hinchas de Huracán. Ya me imagino que ha intervenido la policía por el lado del costado de la cancha, en el lado del costado izquierdo, justamente detrás de la cabina, que es donde está el cuerpo policial. Rompieron un cerco, Beto, esto fue lo que causó que se acerquen los hinchas de la franja. Ya también se ha acercado el presidente de Guaraní para tratar de calmar a los hinchas, a los simpatizantes. Los árbitros ni se inmutaron directamente al vestuario. Imagino que van a analizar si el partido posiblemente se suspenda o se termine jugando. Bien, bien, bien. Ahí nos trae la fotografía Fernando Mongelós desde campo de juego. Es lo que no queremos ver, ¿no? Lo que no queremos ver en una final. Uno espera una fiesta, uno espera un momento. Dentro del campo de juego también, ojo, entre los jugadores, entre Huracán y Guaraní, estamos viendo las imágenes que tienen que ver los jugadores con lo que pasa fuera del campo de juego. Obviamente sabemos que habrá algún familiar o algo que tenga que ver con lo que ha pasado en la tribuna. Hubo un robo de banderas de parte de Guaraní, alguien que sacó algún bombo de Huracán a Guaraní, eso fue lo que pasó. Y bueno, esto se traslada dentro del campo de juego y antes que arranque el partido, Ramón. Ahora, una vergüenza el operativo. Por lo que uno ve desde acá, la barra de Guaraní hay una parte con banderas aquí que uno puede observar, la otra, la tradicional que está en la César Napoleón Heró. Acá hay banderas, hay muchas banderas, hay simpatizantes de Guaraní que entiendo se cruzaron hasta allá. Allá no había ningún cordón policial. Una verdadera vergüenza que esto suceda. Inclusive no veo en la tribuna todavía policías que estén ubicados allí como para calmar un poco esto. Se cruzaron dos vallas que hay allí, que no significan nada cuando alguien decide cruzar y generar violencia. Y atención porque siguen las escaramuzas. La gente de Huracán se corrió hacia la tribuna que está al lado de la techada. Hay muchas criaturas, hay muchas mujeres, hay muchos chiquitos que vinieron a disfrutar del fútbol, señoras y señores. Una verdadera vergüenza. Siguen volando piedras y esto realmente se desvirtuó totalmente. Había que tener cuidado, Me parece que nos está faltando madurar un poquito todavía en estas cuestiones que tienen que ver con la prevención, antes que con la acción definitivamente. La prevención es algo importante que me parece que en el fútbol nosotros no aprendimos mucho. Allá Manuel Duto, allá el presidente de Huracán, juntos pidiendo calmas. Realmente está muy caldeado el tema, está muy caldeado. La gente de Huracán ahora abren aquí el portón donde está, como para que puedan ingresar al campo de juego a protegerse. Ahí vienen los chiquitos, las mamás. Realmente lamentable, los violentos nos ganaron otra vez. Los maleducados, los violentos, los que no son hinchas ni de Huracán, ni de Guaraní, ni del fútbol posadeño, ni del fútbol misionero, nos ganaron otra vez. Y siguen los piedrazos. Allá hay gente de Guaraní, Antonio Franco, me parece ya cerca de la tribuna de donde están los hinchas de Huracán.
Tremendo, tremendo. Vergonzoso, vergonzoso realmente. Bien, Fernando, lo tenemos en campo de juego, Fernando. Están muy enojados. Ingresan los simpatizantes de Huracán a la cancha porque lo están siguiendo los simpatizantes de Guaraní. Y ahí se está escuchando lo que dice acá frente a Gendarmería, frente a la policía. Gustavo Cardoso, recontra caliente. Impresionante lo enojado que está el presidente de Guaraní, Antonio Franco, cuando ingresa. Ahí está, se ve en la cámara. Todos los simpatizantes de Huracán están en el campo de juego. Todos, absolutamente todos, les han corrido los hinchas del conjunto de Guaraní. Bueno, ahí estamos, Fernando, si podemos acercarnos un poquito más por los sectores, ¿no? Lamentablemente lo que estamos viendo, ¿no? Lamentable. Sinceramente, veríamos una final, algunos siempre están los inadaptados, ¿no? Lamentablemente digo siempre están, que no deberían estarlo, pero así lo es. La gente de Huracán está dentro del campo de juego, los hinchas de Huracán. Comanda un puñado de hinchas guaraní que comandan aquel sector, que dominan el sector. Ha llegado la policía ahora. ¿Cuántos minutos han pasado desde arrancó todo esto y que esté la policía ahí, no? Claro, acá hay un gran fuerte reclamo del presidente de Guaraní, entre otros, aquí en la boca del túnel, donde están los policías que son de la especial, los que tienen escudos, los que protegen a los árbitros hasta el terreno de juego, después lo esperan cuando termina el primer tiempo y lo llegan hasta el vestuario. No se mueven, obviamente la función de ellos es otra, ¿no? Mientras allá se revientan a piedrazos. La tribuna donde estaba la hinchada guaraní ya está copada por los bravos, por los varones, por los machos de Guaraní, Antonio Franco, que han copado ese sector y arrojan piedras hacia este sector, donde trató de ubicarse la gente de Guaraní, que ahora se metió todo en el terreno de juego. Una verdadera vergüenza. No sabemos prevenir. Ya tuvimos antecedentes anteriores, ya tuvimos antecedentes en Mitre Guaraní, ya tuvimos esas cuestiones donde se fallan y ahí aparece la policía recién, Beto. Ahí recién. Esto hay que prevenir. A esta hora ya no sirve de nada. A esta hora ya no sirve de nada, señores. Esto hay que prevenir. En la semana tienen que charlar los dirigentes. ¿Para qué se reúnen a veces con jefes policiales? Ahora recién, cuando ya pasó todo, cuando esto se ensució realmente, una verdadera vergüenza. Bueno, lamentablemente tuvo que intervenir el presidente de Guaraní para que la seguridad aparezca en ese sector donde estamos viendo, donde está ubicada la policía, en ese sector donde se armó el cordón. Ese cordón tendría que estar ya inclusive antes que nosotros, los periodistas que estemos acá dentro del campo de juego. Yo llegué 2:30, no estaban. ¿No? Y por eso te digo, yo creo que hay lo que decía Ramón, cuánta tardanza de armar una seguridad. Para eso, yo entiendo la calentura de Gustavo Cardoso, presidente de Guaraní, obviamente, ¿no? Haciendo llamado de atención, muchachos, allá tenemos que estar. Para eso se les paga, ¿no? O sea, para eso está el trabajo. Bueno, recién ahora están haciendo el cordón. Me parece que, sin menospreciar los equipos, me parece que ellos pensaban que estaban jugando un partido de la B, no sé, Garupaense con, no sé, Villa Cabello, que van 4 policías porque no va nadie a la cancha. Pero estamos agarrando una final de 2 equipos históricos de la provincia. 2 equipos que se juegan una gran final de liga. Y donde lastimosamente hay antecedentes de este tipo. Yo en la semana estuve viendo videos de un partido anterior donde se reventaron a piedrazos en el mismo sector. Y no sabe la policía, no saben los dirigentes, no sabe el presidente de la Liga Posadeña que allí observa en el sector del campo de juego. No saben los que acompañan al señor De Castelli. No sabe los que tienen el tema de seguridad. Somos tan improvisados, pero es una vergüenza realmente. Bueno, vamos con Fernando Mongelós, si tenemos algo más para agregar bueno, ahí en el campo de juego, Fernando. Hay mucho escepticismo, están esperando, entró el presidente Claudio Ríos a hablar con el cuerpo de arbitraje, ¿no? Con Alejandro Zanara y su compañía. Charlan el presidente de la Liga Posadeña con el presidente de Guaraní y por supuesto todo lo que tenga que ver con la seguridad. La verdad que hay mucha incertidumbre por lo que va a ocurrir. Beto y Ramón han sacado las copas de la Liga Posadeña, la han guardado. Yo la verdad
viendo el panorama así tal cual como está, porque ya entró la policía también, hubo un cuerpo policial que ya ha abordado también el cerco donde habían ocurrido los incidentes. Yo la verdad que dudo mucho que el partido vaya a transcurrir con normalidad. Yo probablemente lo que me arriesgaría es que el partido va a ser suspendido. Bueno, pero muy fuerte lo que decís. Fernando nos dice que puede ser suspendido el partido. Hay que ver con esto, Ramón, ¿eh? Claro, pero me parecería una medida acertada, ¿no? Lástima porque acá la mayoría vino a ver fútbol y estaba predispuesto y ubicado en sus lugares correspondientes para ver fútbol y los equipos trabajaron en la semana, pero si se suspende, me parece que no sería una mala decisión porque ya se tiró la imagen por la ventana, ¿no? Ya esto se desvirtuó totalmente y es una verdadera lástima, ¿no? Porque lo que pasó no ha sido leve, Beto, ¿no? Lo vimos, muchas piedras, muy peligroso. La gente de Huracán que debió resguardarse y después entrar, están todos dentro de la cancha ahora. Los jugadores de Huracán obviamente muy preocupados porque allá estaban sus familiares y reiteros, porque lo vemos de acá y seguramente por ahí la imagen va captando, hay muchos chicos. La familia todavía viene a Posadas, al interior, aquí a Misiones, a ver fútbol. Pero estas cosas nos siguen alejando del fútbol, lastimosamente, Beto. Bueno, ahí viendo las imágenes dentro del campo de juego también, ahí trabajando Fernando Mongelos en el campo de juego y nosotros viendo que de a poquito se va calmando, no sé si decir que se va calmando, ¿no? Por lo menos los jugadores guaraníes saliendo del ruido, queriendo reconstruir el calentamiento precompetitivo para el arranque del partido, por supuesto que tiene que ver con este encuentro, con este partido. Por el otro lado, vemos a la gente, los jugadores de Huracán, como lo dijo Ramón, están con sus familiares, están con la hinchada, están en otra cosa. Un partido tan importante es una final donde Huracán necesita darlo vuelta, por lo menos hacer 2 goles, ir a los penales para lograr el título o meter 3 para pasar directamente, ser el campeón, digo. Pero obviamente me parece que lo que dijo Fernando por ahí, también lo comparto, es difícil jugarse un partido así, porque primero tiene que salir esa gente que está dentro del campo de juego, ir a la tribuna, arrancar todo de cero, y eso en la mente de los jugadores obviamente que juega. Es un trabajo muy importante que se hizo en la semana pensando en el partido, y vemos la gente que realmente vino a ver partidos, que vemos bastante, ¿sí? Profes, entrenadores, jugadores, familiares, hinchas, que han venido a ver un partido, pero que lamentablemente por 10 o 15 tipos, lamentablemente se mancha esto, y está lejos de que se calme por el lado de Huracán, Ramón. A mí me gustaría que la cámara nos tome la policía que está allá en el sector de la tribuna, allí al lado de uno de los tejidos que separan. Hay un pulmón, ¿no? Allí tendrían que haber estado hace un rato, 1 hora, 2 horas, media hora antes del partido, antes que se abran los portones, digo, para que después ya no ocurra esto. Ahora están, claro, pero ya no sirve de nada. Ya el daño está hecho por los violentos que nos ganaron otra vez, y cuando estábamos ya pronto de dar las formaciones, de anunciar algunas modificaciones en los planteles, de empezar a que Beto nos empiece a transmitir las emociones del partido, un partido donde está en juego mucho, obviamente porque aquí hay pasaporte, por ejemplo, al torneo federal amateur, hay un título posadeño en juego que no es poca cosa, así es que otra vez fallamos. Y nosotros, que somos parte del espectáculo también y que formamos parte de esto, debemos decirlo, como también debemos aplaudir cuando las cosas se hacen bien. Y cuando se falla, no lo decimos de mala onda ni de mala leche, lo decimos porque notamos y tenemos muchos años en esto de recorrer y recorrer. Así es que veremos qué pasa, a ver si Fernando tiene alguna novedad por allí de qué puede pasar con el partido. Bien, ahí ya estamos con Fernando un ratito nada más dentro de lo que tiene que ver el campo de juego también. Vamos observando que los hinchas de Huracán, algunos sectores se van acomodando, pero en la mayoría todavía dentro del campo de juego, cuando se va armando la barra de Guaraní, ¿sí? Preparándose para arrancar con todo este partido. Obviamente que
con esta detención, es difícil saber. Lo que podemos ver que van saliendo los hinchas de Huracán, va volviendo hacia la tribuna. Algunos siguen quedando. Es lo que vamos viendo, ¿no? Que van llamando los mismos jugadores, cuerpo técnico, van llamando a los familiares para que se vayan yendo del campo de juego y se acomoden sus lugares en la tribuna. Vamos a ver entonces qué tiene que ver con este partido que lamentablemente, como lo dijo Ramón, aquellos, ¿cómo decimos vulgarmente, no? No tiene nada que hacer esta gente, ¿no? Pero bueno, es lo que detecta. Sí, lo tenemos todavía a Fernando. Ramón, lo que tiene que ver con la continuidad de este partido, ¿no? Claro, exactamente. Seguimos viendo acá, a ver, el plantel de Guaraní Antonio Franco siguió en su sector, en uno de la parte del juego trabajando. Miran de reojo a ver qué ha pasado. Allí se acerca Cristian Ríos otra vez hacia el sector donde está el presidente de la Liga Posadeña de Fútbol. También está Nereo Galeano, el presidente de Guaraní. Ahí hay un cónclave, ¿no? Ahí se empieza a reunir. Veremos qué pasa ahí. A ver si está Fernando por ahí. Sí, Fernando, te tenemos ahí dentro del campo. A ver si podemos meterle el micrófono, Fernando. Metemos el micrófono ahí. Sí, sí. Ahí podemos escuchar un poquito las discusiones. El presidente de Guaraní, el presidente de Huracán, la seguridad, los entrenadores. Es una vergüenza la policía, es una vergüenza. ¿No? pero Negociando se paró la la- continuidad o el inicio del partido en realidad. No tenían que estar. Pero A ver, si para eso se escuchamos Tenía el pulmón de lejos, dos móviles ahí, no trajeron, no vino. ¿no? Veremos qué es lo que hace. Dos móviles se quedaron ahí que tenían que va estar, por que la no estuvieron en el continuidad, lugar. Sí, Fernando, ¿qué escuchaste por ahí cerca? Bueno, básicamente están discutiendo el tema de la policía que debería haber ingresado antes de lo previsto ahí en ese cerco porque había 4 policías. Estaba charlando con la gente de Huracanes, estaban no solamente las hijas de los jugadores menores, ¿no? Por supuesto que sino que también le lastimaron a gran parte de la hinchada de Huracán. A uno le cortaron gran parte del rostro, a otro le cortaron en el mentón, están lavándose con el agua que le brindó el equipo del Globito. La verdad que la situación es complicada, Beto, me parece que no, el partido no se va a disputar. Todavía siguen charlando los dirigentes, vamos a ver qué se resuelve, pero me parece que el partido no se va a terminar jugando esta tarde. Qué lamentable, ¿no, Ramón? Claro, es lo que decíamos, ¿no? Y si lo suspenden no está mal, ¿no? Porque esto es una mancha importante, ¿no? Siguen dando vueltas, pero fíjate, Beto, que tratan de resolver esta cuestión ahora, cuando ya el hecho está consumado, ¿no? Se juntan, hay algunas charlas, van y vienen. En definitiva, esta cuestión que no entendemos, ¿no? Se reaccionó tarde, realmente se reaccionó tarde y eso ya es tarde. Valga la redundancia de palabras. Sí, Fernando, te escuchamos. No, nada, quería agregar nada más a lo que vos decías, es lo que justamente estaban mencionando los dirigentes, ¿no? La tardanza del cuerpo policial, este trabajo que vienen haciendo hace muchos meses, la verdad que en las canchas vienen trabajando muy mal. Recuerdo también el partido entre Guaraní y Mitre en la cancha de Lauriazul. Otra vez se vuelve a repetir la parte del cuerpo policial que están dialogando aún los dirigentes de la Liga Posadeña. La verdad, reitero, lo veo muy pero muy verde que el partido se dispute esta tarde, Ramón. Fernando, ¿a quién lo tenemos cerca por ahí? ¿A Nereo? ¿A alguien? A ver qué se decidió. Aparentemente se definió algo. Ahí lo tenés a Manuel Duto también cerquita. Por ahí, bueno, sí. A ver cómo. Ahí está Nereo. Sí, sí, estamos con Nereo Galano. Nereo, ¿querés saber si sabés algo? Si se va a disputar el partido. En este momento se está analizando esa situación. Se está esperando que llegue el jefe de seguridad y ahí entre las partes vamos a resolver. Bien, se va a resolver entre partes, pero la idea es disputarlo esta tarde. Sí, la idea es que el encuentro se desarrolle dentro de un marco normal, así que esperemos que la seguridad trate de brindar eso y bueno, que ahí que salga el partido. El problema de verdad fue que con la policía que rompió el cerco de la hinchada de Huracán, no de Guaraní, o fue al revés. No, yo la primera impresión que tengo es que la hinchada de Guaraní es la que ingresó de ese sector y que indudablemente invadió el lado de la hinchada de Huracán. Bien, ahí están, gracias Danieleo. Ahí están las palabras, ¿no? Del presidente de Estudio Galeano y parte también dirigente de Liga Posadeña. Bien, ahí hay que ver, Ramón. No entendí si están esperando
al jefe de seguridad. No estaba acá el jefe de seguridad o el que estaba a cargo de la seguridad, no estaba acá. Fernando, ¿no estaba el jefe de seguridad dentro del campo de juego, algo así? ¿Puede ser? No, estaba uno de seguridad, están aguardando por el jefe de seguridad del cuerpo de policía, no del cuerpo de seguridad de Huracanes, sino que de la policía. Bueno, a mí me dijo Roberto Morales, 15 horas en la cancha, ¿no? Arrancamos la transmisión 15 horas. Ramón Romero estuvo 14:30, yo 14:40 dentro del campo de juego. Acá nuestro OBS, el amigo Fogel, ¿sí? Estuvo a las 14, ¿no? La policía tiene que estar normalmente. Un partido tan importante, Ramón, ¿cuánto le podemos pedir para decir, bueno, no tan temprano, ¿no? Claro, y acá se sabía que iban a haber bandos, hinchas de los dos bandos, ¿no? Pero en cualquier partido, digo, vos mencionaste, hablemos del ascenso, por ejemplo, en cualquier partido tiene que estar, y más si se conocen estas situaciones, estos antecedentes, ya tomar estas precauciones. Ahora están perfectamente ubicados. Ahora Ríos habla con el presidente de la Liga Posadeña de Fútbol y le está mostrando algunas cosas allí hacia el sector de la tribuna César Napoleón. Ahora señala para el otro. Ahí está Fernando de vuelta. Vamos a ver si podemos con él conocer más datos de lo que pasa ahí, donde está el tema, donde se está resolviendo esto, ¿no? Un cohete para adentro, pero corremos peligro todos, ¿no? Ya eso ponemos. Ponemos a la policía. Si hubo una policía que tenía que hacer requisa como le hicieron a los otros, está adentro y petardo. ¿Por dónde entraron? Ahí estaba, ¿no? La queja del presidente de Huracanes, Claudio Ríos, que justamente cuando comenzó a hablar con nosotros fue cuando inició los disturbios, mencionaba sobre el ingreso de petardos y fuegos de artificio en la hinchada de Guaraní, que justamente hace un ratito le estalló una granada de artificio a uno de los jugadores de Guaraní justamente al lado, y en la hinchada empezó a festejar. La verdad que esto está haciendo bastante revuelo, pero muy enojado tanto Gustavo Cardoso como Claudio Ríos, tienen que, lo informaron desde la Liga Posadeña, que van a tener que estar de acuerdo los dos clubes para disputar el partido y que por supuesto se garantice la seguridad a ambas parcialidades. Bueno, eso es obvio, ¿no? Muy obvio. Obviamente que tiene que estar de acuerdo las partes, primero arrancando por los presidentes, pero también después tiene que venir el ok de la seguridad, ¿no? Que tiene que dar justamente seguridad que pueda continuar este partido. ¿Cuál es la seguridad que pueda dar? Y hoy por hoy es nula, ¿eh? Por lo que pasó antes de que arranque el encuentro, esto es nulo. Lo que estamos viendo es qué seguridad podemos brindar ahora que ya nos ofreció Ramón. Claro, ahora se va despejando el sector de la tribuna popular que tenemos enfrente a la techada. Se van corriendo todo hasta la César Napoleón Nerono. Tarde también, ya pasó el lío. A ver si Fernando me escucha por ahí, si él me puede escuchar y poder hablar con Cristian Ríos de vuelta, ya en otro tono, ¿no? Porque recién conversamos con los presidentes como para hacer una previa, ¿no? Pero si podemos, Fernando, charlar con Cristian Ríos un ratito, el presidente de Huracán lo tenés ahí cerca, porque lo veo muy enojado y gesticulando y mirando para todos lados. A ver si podemos tener algún concepto más de él. Fernando. A ver, ahora estamos aquí, estamos viendo cómo ingresa también la parcialidad de Guaraní, que vuelve a su lugar después de los incidentes. Sí, Cristian, mucho enojo me imagino, ¿no? Sí, esto es una vergüenza, esto es lo que habíamos hablado la vez pasada, justamente con ustedes. Sí. Es un papelón porque no colaboramos, la requisa y cate están todos con cohete y petardo adentro. Y eso la semana pasada nuestra gente le hicieron sacar y explotamos todo afuera. Y hoy están explotando dentro de la cancha. ¿Qué garantía tengo yo que no te meta un gol a los 20 minutos y después me empiecen a cohetear y me lastimen un jugador? No, hermano. Acá la gente de Guaraní entró con cohete y petardo, hermano. Esto es una locura. La idea es el partido ser suspendido. El partido hay que suspender, no se puede jugar así. Los jugadores están desconcentrados. ¿Cómo vamos a entrar en un momento de fútbol otra vez ahora? ¿Cómo hacemos? Clarita la palabra del presidente de Huracán. Y me parece que ese sentimiento me parece que está siendo compartido por mucha gente pesada de la dirigencia de la Liga Posadeña. Bueno, ahí ya tenemos una opinión de un lado, ¿no? La gente de Huracán no lo quiere jugar. No quiere jugarlo. Fernando, un datito, cuando lo agarrás a alguno por ahí, giralo para este lado, así lo tenemos de frente a la cámara. Sabemos que está todo muy revoltoso, pero así lo tenemos
para poder compartir también el testimonio de los protagonistas. Seguí buscando. Y ahí siguen los petardos, ¿no? Ahí siguen los petardos. Esto es fútbol, eso que ve la cámara ahora. Claro, sí. Esto es lo que vinimos a ver, gente. Claro, Esto vinimos a ver. no los cohetes. No los cohetes, los papelitos. Claro, los papelitos, los hinchas. Pero ya es tarde, ¿no? Qué lástima. No. Qué lástima, ¿no? Ahí están. Los jugadores de Huracán ya dejaron de hacer el precalentamiento. Los de Guaraní también. Si esto se reiniciara, va a empezar otro proceso de precalentamiento y se va a extender todo esto. Pero el presidente de Huracán ya fue clarito. No quieren jugar, es una vergüenza, dijo Cristian Ríos. Bueno, es lo que estamos viviendo, gente, por acá. Muchísimas fuentes, Fernando. Sí, te iba a decir, Beto, que la gente empezó a cantar. También los jugadores guaraníes hace un ratito pararon de entrenar. Los arqueros sí siguen entrenando por ahora. La verdad que no. Por ahora le pregunté a Guaraní, me dijo que todavía. Yo creo que las condiciones tienen que estar dadas mínimamente en cuanto a la cuestión de seguridad, ¿no? Y esto ya lo dijo claro que Cristian Ríos, que si no hay seguridad me parece que el partido no se va a disputar. Yo creo que ya ahora el fútbol ya pasó a un segundo plano. Bien, es lo que vemos. Sí, Ramón. Ahí lo tenés, Fernando, al presidente de la Liga Posadeña, junto al presidente Guaraní. A ver si alguno de los dos te puede brindar otro testimonio. Ahí está el presidente de la Liga cerca tuyo, Fernando. Bueno, un segundo, dice el presidente de la liga. Bueno, está todo tan convulsionado dentro del campo de juego que obviamente todo lo que puede pasar, ¿no? Porque supuestamente, yo calculo que los cohetes estaban destinados para el final del partido, digo, para los festejos. Pero obviamente también tenemos que entender al presidente de Cristian Ríos, al presidente de Huracán, ¿no? Claro, hay una cuestión con los cohetes, ¿no? ¿Están prohibidos? ¿No están prohibidos? ¿Se pueden usar? ¿No se pueden usar? De última, pasan a ser un colorido, que por ahí no está bien, ¿no? Pero acá lo más grave no fueron los cohetes, fueron los hechos de suma violencia que pasaron en las tribunas y no estaba todavía la policía ubicada como debía haber estado ubicado una hora antes, media hora antes que se abra el estadio para prevenir. La palabra prevenir hoy faltó a la cancha de Guaraní Antonio Franco. Y no es la primera vez que lo decimos, lastimosamente. La otra vez en Mitre, cuando se armó el tal lío que después hubo incidentes afuera de la cancha, habían colocado a las dos hinchadas, la de Guaraní y de Mitre, en tribunas contiguas. Una cosa de locos. Cuando en un estadio con espacio como el de Mitre hicieron esa barbaridad en materia de seguridad. Y acá no se previó esto, ¿no? De armar el cordón correspondiente para que los hinchas no se cruzaran. En definitiva, hablo de los hinchas, no son hinchas, pero un grupito le arruinó el espectáculo a un montón de hinchas del fútbol, que aquí en la techada, por ejemplo, están esperando, que en la tribuna César Napoleón no hay mucho, la gente de Huracán que vino a alentar a su equipo. Así es que, a ver qué pueden resolver ahora, suspender el partido, a ver qué es lo que pasa. Fernando. Sí, estaba muy conmocionado. Huracán estaba angustiado Acá, que se... te pido, que largó. ahí, Giro. Hasta ahí, Fernando, te escuchamos bien. Estaba Sí. tan angustiado el presidente de Huracán que hasta soltó un par de lágrimas. La verdad que está muy angustiado, realmente se lo nota muy contenuado por lo que sucedió. Y está clarita la cuenta. Huracán no va a jugar el partido, ¿eh? Huracán no va a jugar el partido. Parece que lo que va a suceder, me parece que el partido ya en un 90% ya está suspendido. Bueno, ahí se va Huracán, ¿no? Por lo Se menos va se va al Huracán, vestuario. exactamente. Encabezado Huracán no por... va a jugar el partido. Mirá vos, ahí está la imagen. Huracán con el presidente Cristian Ríos a la cabeza, ingresa al vestuario que le corresponde. Es una señal más. Primero la declaración de Ríos, ahora esta señal. Se va retirando el plantel de Huracán. Bueno, me parece que esto va a un terreno de no jugarse, ¿no? Una lástima, Beto. Qué Confirmado, lástima, por favor. para mí está confirmado porque la cosa es que la cuestión tenía que aceptarse los dos equipos. Si no aceptan uno de los dos equipos, el partido no se juega. Y Huracán está dispuesto a no jugarlo, así que me parece que el partido ya está suspendido. Lo tenemos al presidente de Guaraní cerca tuyo por ahí, Fernando. Si, a ver qué opina al respecto. Si lo podemos girar para nuestra posición acá. Estaban esperando a la guardia de seguridad, por eso no podía charlar con él todavía. Estoy aguardando
ese tiempito a ver si nos puede ofrecer algunas declaraciones. Están hablando, justamente ahí van a ingresar, van a hablar con el cuerpo policial. Bueno, ahí estamos desde el campo de juego. A todo esto, Ramón, ya Huracán no está dentro del campo de juego. Eso es lo que podemos ver, ¿no? Ahí ahora es el cónclave con la seguridad. A ver, ¿qué se le va a pedir a la seguridad? Uno analiza, ¿no? Lo que ve Fernando ahí abajo. ¿Qué se le va a pedir a la seguridad? Están ingresando el presidente de Guaraní, Gustavo Cardoso, el jefe de seguridad de la policía, y la idea es ir a buscar a Cristian Ríos para que hablen tanto los dirigentes como la fuerza policial y los árbitros del partido para ver si el partido se disputa o no. La verdad que me parece que el planteamiento del presidente de Huracán está bastante claro. Yo opino, ¿no? Desde lo que estoy escuchando del presidente, que el partido no se va a jugar, pero habrá que esperar qué sucede en esta reunión, ¿no? Ahora, a veces desconocemos tanto que la policía que está apostada allí, que son los que cuidan a los árbitros, no le dejaba entrar al presidente de la liga para participar en la reunión. Muchachos, a ver, hagamos la cosa seria, por favor. El presidente de la liga tiene que estar porque es también parte de esto. Es un poco responsable también de esto porque se deciden las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Y la policía le dice, ¿usted dónde va? ¿Quién es? El presidente de la liga que quería estar en la reunión, por favor. Bien, señores, lamentablemente vinimos a relatar goles, a llevar imágenes del encuentro, a relatar emociones, la pasión que nos lleva a estar en este lugar, a contar las banderas, los trapos que hay dentro del campo de juego, el cántico de las hinchadas y Guaraní muy cerquita del título, pero lamentablemente estamos con otro panorama. Ariana Cáceres, nuestra camarógrafa, queriendo llevar imágenes del partido y demás. Y, en fin, no hemos llegado a eso. Fernando, ¿te escucho? Sí, que está clarito, que el presidente no va a salir a hablar. Me parece que la reunión va a ser directamente con el presidente Guaraní, el jefe de seguridad y los árbitros. Y ahora ya está en manos del juez, por supuesto, y de lo que ofrezca la seguridad. Yo creo que me parece que ha entrado también Marcelo Di Castelli, ¿no? El presidente de la Liga Posadeña. Así que vamos a ver qué se determina, pero clarita la cuenta de que Huracán el partido no lo quiere jugar. Ya lo dijo bien el presidente. La verdad que me parece que es cuestión de tiempo nada más para confirmarse, pero todo apunta a que el partido no se va a jugar esta tarde. Bueno, conociéndolo a Cristian Ríos, la forma de ser y por donde obviamente él se cubre y con su equipo, Cristian no lo va a jugar, Cristian no lo va a jugar. Sinceramente los digo. Sinceramente no, pero seguramente que se va a hacer esa charla, Ramón, y que se va a hacer larga. No sé si le va a abrir la puerta a Cristian Ríos conociéndolo. Claro, sí, porque el tema ya está caldeado, ¿no? El tema ya se desvirtuó, el clima ya se desvirtuó. Ahora la gente de Huracán volvió a la tribuna que está a uno de los laterales de la techada, hacia el sector del Parque Paraguayo, para ubicar a aquellos que nos están siguiendo esta transmisión futbolística, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algunos todavía permanecen en el terreno de juego. Huracán se fue, Guaraní deambula por una parte de la cancha. Unos policías están ubicados en el terreno de juego, observan. La guardia ya se corrió ahora del lugar, vino un poco más acá. La tribuna popular enfrente de la techada quedó vacía. Tarde otra vez. Bien, Fernando, te escucho. Estuve charlando con Manu Duto fuera del micrófono, me comentó que al final, porque esto nos había brindado la Liga Posadeña, ¿no? La prensa, de que el partido se tenía que jugar si los dos equipos lo querían así, pero al final lo que tienen la determinación son tanto el juez, el árbitro principal Alejandro Sanabria, y hablamos también del jefe de seguridad, ¿no? De policía, que van a determinar con los presidentes si el partido se juega. La verdad que en el club no está la decisión de jugar por parte de Huracán, en Guaraní sí, pero me parece que la decisión, bien lo decía Manu Duto, que va a pasar por los dirigentes de la fuerza policial y por los árbitros del partido. Bueno, lo que lleva la suspensión a un partido, Ramón, ¿no es cierto? Una organización durante la semana, presupuesto más presupuestos, más presupuestos. Aparecen esta gente haciendo lo que no tiene que hacer dentro del campo de juego.
o en la tribuna, donde usted me diga, ¿no? Es el sentido que le quiero dar, ¿no? Se suspende el partido. Arranca todo de cero con los gastos, presupuestos, más presupuestos y demás. Acá hay un operativo que se pagó, que en parte no funcionó. Hay otras cosas que se han pagado, pero en definitiva, bueno, Fernando, si me estás escuchando, bueno, Fernando también va buscando datos, ¿no? Obviamente allí. Fernando, ahí lo tenés cerca a Manuel Duto también, que puede ser una palabra autorizada. No, está escuchando un audio, Fernando. Datos que le van llegando, obviamente. Gran trabajo de Fernando allí en el campo de juego. Ahí está Manuel Duto, si puede ser palabra autorizada también, si quiere hablar, Fernando. Bueno, ahí vamos con Fernando, ahí si podemos hablar con Manuel Duto. Con Manuel Duto, un cachito, a ver qué opina al respecto, a ver si nos podemos acercar un segundito con él. Sabemos el carácter de Manu, pero que también es una voz autorizada con respecto al partido, ¿no? Es para el otro lado. Vamos. Estamos con Manuel Duto. Bueno, Manu, por lo que dijo la voz de estadio, ¿el partido se va a jugar? La verdad que ya no lo disponemos nosotros. Acá el jefe operativo con el árbitro son las autoridades máximas para resolver esto. Ni Guaraní ni Huracán puede decidir si se juega o no se juega. Acá lo único que tiene la autoridad es el jefe operativo. Si dice que está dadas las condiciones para jugar, se juega, se jugará. Y el árbitro que él tiene la última palabra. O sea, Huracán está dispuesto a no jugar el partido, pero no está en sus manos tampoco decidir el futuro del partido, ¿no? Pero eso ya es cosa de Huracán. Si no quieren jugar, no es ellos lo que deciden. Lo que deciden acá, como te vuelvo a repetir, es el jefe operativo con el árbitro. Bueno, la decisión ahí cuando también en los presidentes, el tema de la policía, imagino que mucha frustración por parte de los dos equipos. Y la verdad que sí, lo que tenía que hacer una fiesta se ve empañado por esto, donde tenía que haber un operativo seguro con una final importante donde ya sabemos que se pone áspero. Así que bueno, ahí me dice el presidente que se juega, así que buenísimo. Que viva el fútbol y que no más la violencia, porque esto no le hace bien a nadie. Lo lamento, yo la verdad que estaba dentro del vestuario, no vi lo que pasó, pero la verdad que siento mucha tristeza por lo que pasó. Y es que esto no se repita porque no hace bien para nosotros, no le hace bien a nadie. Clarita la palabra del técnico de Guaraní, Antonio Franco. Bien, ahí, bueno, ¿lo escuchaste, Ramón? A ver. Marcelo, se juega. Sí, se juega. Hay buena predisposición por parte de los dos presidentes. El jefe de policía garantiza la seguridad, así que estamos en eso. Pero confirmado. Sí, se juega. Hay buena predisposición por parte de los dos presidentes, ¿no? De los dos clubes. O sea, también apoyó esta idea a Cristian Río. Así es, está de acuerdo. Se van a establecer pulmones, la policía va a superpoblar un poco las tribunas. Y bueno, ante la situación de pirotecnia vamos a suspender nomás el partido, ¿no? Perfecto, clarita las palabras del presidente de la Liga Posadeña. Bueno, habría que preguntarle si esos pulmones no deberían estar antes, ¿no? Ahora lo van a armar a los pulmones, ahora van a poner los policías. Bueno, Beto, esperemos que empiece el partido, ¿no? Que empiece todo de cero y que realmente se pueda jugar y se pueda jugar bien, ¿no? Que la gente que vino, que pagó su entrada, que no es barata, pueda disfrutar de la final, ¿no? Y que sea deportivamente buena. Así que, bueno, vamos a esperar entonces. Arrancamos esta transmisión a las 15, nos dijo el jefe, ¿no? Nos dijo Roberto, para hacer la previa y para meterle clima, ¿no? Y otros vinieron a meterle clima, pero el clima de los malos, el clima de lo peor, ¿no? Así que vamos a empezar a remar de vuelta esto y para que el fútbol viva. Lo dijo Manuel, ¿no? Que viva el fútbol. Y ese es el deseo de todos aquellos que queremos esta disciplina deportiva. Sí, lo dijo Manu Duto, el técnico de Guaraní, Antonio Franco. Y si lo dice él, alguna vez nos pusimos los cortos. Obviamente miramos cómo él jugaba, ¿no? Yo lejos de la altura de él, pero la fiesta en las tribunas está armada. Así como está ahora, sin cohetes, sin tirar ninguna bomba ni nada por el estilo. Y como los aplausos y la hinchada que alienta, ese público que alienta y que está presente. Eso es lo que queremos desde la tribuna, ¿sí? Y después jugarlo al fútbol y vivirlo. Pero tiene que ver con este encuentro. Que aparentemente, vamos a ver si Fernando, ¿me seguís, Fernando, en campo? Si me escuchás, sí, ¿me podés perfecto. confirmar que se juega el partido en este momento? El partido se juega
Está confirmado, el partido se juega, lo dijo el presidente de la Liga Posadeña de Fútbol. Mencionó lo siguiente, ¿no? Que en caso de pirotecnia el partido se va a suspender. Así fueron las palabras del árbitro Alejandro Sanabria, quien le dispuso también esto a los presidentes de cada club, ¿no? Por supuesto. Y además, bueno, por la aprobación del cuerpo de seguridad que lo propuso el jefe, ¿no? El jefe de seguridad del cuerpo policial. Bueno, allá está Fernando, el encargado de la seguridad, que se va retirando. Ahora está hablando con Cristian Ríos, está haciendo algunas indicaciones. Allí hay algunos colegas que están cerca, a ver cuáles son los detalles ahora que hay que tener en cuenta. Ahí está Fernando cerca. No quiero. Bueno, Le dio algunas indicaciones al presidente, nada más por el cuerpo de seguridad de la gente de Huracán, pero no. Bueno, yo creo que más que clarito, Ramón, lo que nos acaba de decir Fernando, que es donde que sonó una bengala, un cohete, no sé cómo, lo que quiera llamar que haga dentro del campo de juego o en la tribuna, donde sea, se va a suspender el partido. Lo dijo Alejandro Sanabria, también el árbitro del partido. Ahora creo que, bueno, sí, se va a jugar el partido. Pero es como que arrancamos, retrocedemos el reloj, ponemos 14:45. No, claro, estaba mirando justo y tendrías que estar diciendo en tu relato, van 31 minutos de la primera etapa, pero no es eso, ¿no? Gran trabajo de Fernando allí abajo, ¿eh? Gran trabajo de Fernando que bueno, fue buscando, fue atando cabos, fue rescatando algunos testimonios que reflejaban que no se jugaba, que sí se jugaba. Y finalmente, bueno, con la posta siempre para llevarle a nuestros televidentes, ¿no? A los que nos están siguiendo y que están viendo en su casa, dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Y cuáles son los detalles? Bueno, a ellos le decimos que el partido se va a jugar. No sabemos a qué hora arrancará, entiendo en media hora más o menos. Todavía siguen deliberando, allá está Cristian Ríos con gente de Huracán ya reunidos en un sector del terreno de juego. Guaraní, Antonio Franco sigue haciendo más movimientos de precalentamiento. Huracán, parte de los jugadores están aquí conversando. Ahí está Fernando con uno de los jugadores, estaba charlando nada más, recogiendo algunas informaciones. Fernando, sí. Sí, estaba hablando con algunos jugadores de Huracán. La idea es clara, el partido no lo quieren jugar para nada. Tienen a los familiares, tienen a todos los familiares aquí en las tribunas. La verdad que, bueno, mucho escepticismo con el tema de las familias, es cierto, por parte de los jugadores de Huracán, pero la disposición es esta, ¿no? Que el partido se juega, tienen la cabeza en otro lado. Me dijo que imagínate si los ganamos, ¿cómo vamos a salir de acá? Y tiene razones. Hablaba con el capitán, con uno de los capitanes, ¿no? Del equipo, con Nahuel Somariva, que es el central, número 6. La palabra clarita, los jugadores no lo quieren jugar, pero la obligación por parte de la Federación de la Liga Posadeña y también por parte del cuerpo de árbitros. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Palabras dispares, o sea, pensamientos dispares, situaciones dispares, ¿no? Sí, hay varios jugadores de Huracán que podemos ver, lo tenemos a Somariva ahí de frente prácticamente a nuestra cámara, con la camiseta, con la camperita roja puesta, algunos con el entrenamiento como con ganas de no precalentar, Ramón. Claro, exactamente. Si Fernando después puede... Lo veo a Mauro Gómez que no va a formar parte, no está en la planilla del equipo de Guaraní Antonio Franco, el experimentado número 9. Quizás una de las novedades también que tenga Guaraní. No sé, realmente no tengo el dato de lo que pasó, pero bueno, las planillas que ya las teníamos obviamente de los equipos confirmados tienen algunas modificaciones. Hay regresos en Huracán de jugadores que no estuvieron en el primer partido y hay ausencias, obviamente también por expulsión en el plantel de Guaraní Antonio Franco, ¿no? Pero seguramente con un poquitito más de tranquilidad empezaremos a desarrollar con Beto, con Fernando y con las imágenes que genera Deportes Misiones TV el hecho de empezar a armar un poco la coreografía futbolística, ¿no? Que a eso vinimos, ¿no? Y para eso trajimos anotaciones y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, esto se ha derivado en algo muy grave otra vez, por más que ahora esté calmado y que uno vea tranquilidad y que parece que se va a jugar y que sí, que el jefe de seguridad vino y ahora se va retirando y que dio algunas indicaciones y que ahora se van a armar los cordones de seguridad. Eso ya tendría que haber estado, ¿no? Lástima, fallamos otra vez, pero bueno,
hay que seguir remándola, ¿no? Algún día vamos a aprender, y esto no lo decimos de mala leche ni para criticar por criticar. Tenemos mucho recorrido en esto del fútbol y hemos visto un montón de cosas, ¿no? Y de las cosas malas hay que aprender y que las correcciones lleguen, ¿no? No que otra vez nos sorprenda un par de vandálicos y que de pronto nos arruinen un espectáculo que vinimos a ver en una tarde hermosa de domingo aquí en la ciudad de Posada. Bien, señores, aquí estamos en la previa. Alguien me hizo señas recién. Cambiaste el tono, estás con una gana de relatar. A eso viniste y a eso está, para eso está. A eso no vine. Quiero relatar el partido, señores. ¿Se juega el partido? Bueno, si se juega, a nosotros los relatores nos hacen bien relatar un partido. Pero hacer una previa tan larga también nos saca de ritmo. Pero aquí estamos para eso, para cumplir nuestra misión. El fútbol que nos apasiona, que nos lleva por momentos tan claros. Lo vemos a Guaraní haciendo el calentamiento precompetitivo, como siempre lo decimos cuando se va a jugar un partido, ¿no? A Cristian Río, presidente de Guaraní, volviendo al campo de juego. Vamos a ver quién lo sigue, ¿no? ¿Quién continúa detrás de él? Eso. Ahí va el jefe de seguridad, el que entró para manejar la reunión, hablando con Cristian Río, y parece que va a ver las disposiciones que tendrá para con la gente de Huracán, con la ubicación de la gente de Huracán hacia ese sector. Está yendo el jefe del operativo, así lo denominan, ¿no? Ahí va Cristian Río también, hace algunas señas, están reubicando a la gente allí en el sector de tribunas. ¿Te parece, Beto, audiencia, hacemos una pequeña pausa, nos reacomodamos, nos ponemos, ojalá Dios quiera, en modo partido ya, y volvemos para esta transmisión de Deportes Misiones TV, que hasta ahora fue Deportes Misiones Violencia por ahora, ¿no? Y diálogos y charlas y decisiones. Queremos volver con el fútbol. Pausa, ya estamos con ustedes de vuelta para la final. Guaraní Huracán.
Volvemos al Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Venimos aquí a la cancha de Guaraní. Antonio Franco aparentemente ha vuelto la calma. Así es. Se está armando la fiesta para que arranque de una vez por todo el partido. Así lo han confirmado cuando vemos el ingreso de Huracán. Nuevamente hace el calentamiento precompetitivo. El equipo dirigido por Claudio Benítez, comandado desde el campo de juego por Nelson Somariva. Ahí está Huracán. Vuelve Cristian Ríos, el presidente. Poco más tranquilo, aparentemente, desde lejos por lo menos. Me reía lo que decía pues Fernando Mongeló cuando estuvo cerca de Cristian Ríos. Es una mole Cristian Ríos, la verdad que es así. Señores, esperamos por Guaraní, que ya fue al vestuario. Los chicos esperando por los jugadores de Guaraní precisamente en este día tan especial, Día del Niño, y que haya pasado todo lo que pasó, ¿no? La verdad, un ejemplo impresionante. ¿Qué opinión podemos decir? Lo tengo a Ramón Romero, que me lo diga. Chicos, esto no se hace, porque están ahí ilusionados esperando a los jugadores guaraní. Bueno, se armó todo como para que arrancaran los equipos a la cancha, pero empieza el precalentamiento, ¿no? Y por eso Huracán salió y está haciendo ese trabajo. Ahora seguramente se meterá Guaraní. Ahí hay una fila de chicos esperando. Fernando tenía algunos datos para compartir en la previa de lo que tiene que ver con estadísticas, datos que tienen que ver con este partido. Te escuchamos, Fernando, un poco más tranquilo. Gran trabajo de campo de juego recién. Ahora ya ubicado en un lugar poco más tranquilo para lo que tiene que ver con datos, ¿no? Reiteramos que Alejandro Sanabria va a ser el árbitro, Beto, que José Octavio Capelli y Rolando Nicolás Lugo los asistentes, y que Kevin Flores será el cuarto árbitro. Te escuchamos, Fernando. Sí, iba a mencionar, tenía un par de cositas para añadir a la final. Todavía no se disputa porque Huracán está haciendo nuevamente la entrada en calor, por esto Guaraní está esperando ya en el vestuario. Iba a decir que han pasado 592 días de la última vez que Guaraní había sido campeón de la Liga Posadeña, exactamente 1 año y 7 meses atrás del torneo clausura. En la apertura han pasado 1142 días, exactamente 3 años y 1 mes, cuando el 26 de junio de 2022 había salido campeón del torneo apertura frente a La Picada. El caso del Globito, 1322 días, 3 años y 7 meses lo separan de la última vez que el Globo de Rocamora había coronado ese campeón de la Liga Posadeña. Bueno, un poquito de lo que hablan, ¿no?, estos clubes históricos para la provincia, ¿no? Fernando, con esos datos en el bolsillo, en todo el tumulto no se le cayeron, ¿no? Pero mirá si se le caían, tenía que recordar esos datos que son buenísimos, que son estadísticos y que empiezan a meternos un poco en el clima futbolero, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? Aquí enseguida van a jugar Guaraní y Huracán. Recordemos que el resultado del primer partido, de la primera parte, es favorable a Guaraní Antonio Franco por 2-0, partido que se jugó aquí mismo el sábado por la tarde sin incidentes, ¿no? Aquí Guaraní espera ya en vestuarios, los chicos esperan el ingreso de sus ídolos, de sus jugadores. Huracán ya trabaja en el precalentamiento. Dijimos que la gente de Huracán volvió a ubicarse en uno de los sectores de la tribuna que da espaldas al anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Hacia allá algunas indicaciones del jefe de policía hicieron de que podían ubicarse nuevamente allí. En el sector de la César Napoleón Heró está la barra del Tiro Federal, ¿no? La que no se movió de su lugar, porque ellos no se movieron. Y los que estaban en la Popular, ahora hay un cordón policial allá, frente a la techada, frente a nuestro lugar de transmisión. Ahora sí están, es un doble cordón policial. Así es que bueno, empiezan a darse, Beto, las condiciones como para que empiece en un rato el partido. Cuando vos quieras, compartimos formaciones de los equipos para ir metiéndonos más aún en el clima. Bien, señores, estamos aquí en la previa, ahora sí en la previa, me parece. Ahora sí en la previa de lo que se va a vivir en la gran final. Segundo partido, recordamos aquel encuentro fin de semana pasado, triunfo de Guaraní por 2-0. Y ahora sí la gran final, torneo apertura, Liga Posadeña de Fútbol. Se va armando la tribuna, lo decía Ramón, los del barrio Tiro Federal, los del barrio San Roque, ¿sí? La gente de Villa Sarita, la que nunca abandona, dice, siempre te acompaña. Algunos, el Bajo Grande, ¿sí?
los pibes de la Urquiza, ¿no? Ahí están los Villa Sarita Stone. Tanta historia tiene ese trapo de Guaraní. Los padres de la esquina. Claro, solo se entiende mi locura que comparte mi pasión. Herederos de una pasión. Lo mejor no pasó, así lo dice. Sí, una bandera también por Moncho, aquel gran representante de la hinchada de Guaraní, Antonio Franco, San José, Apóstoles. Bueno, los trapos que tenemos cerca nuestros aquí. Por el otro lado podemos ver también, ¿no? Sí, la gloriosa, la de Huracán y aquellas estrellas que representa el equipo de Rocamora, que ahora sí, como podemos apreciar en las tribunas, lo que queremos, ¿no? Cada uno en su lugar, el cordón policial, todo el espacio enfrente, después vienen los hinchas de Guaraní. Bueno, eso es lo que podemos apreciar. Obviamente, ahí en este arranque, digamos, de nuestra segunda previa que hacemos a través de Deportes de Misiones. Te escucho, Fernando. Sí, quería mencionarte nada más que hay gente colgada ahí del alambrado, por eso yo creo que en cualquier momento la gente se va a tener que bajar porque el hábito esto no lo va a permitir. Están colgados, revoleando algunos trapos. Esto de caso de que se dé así el partido, yo creo que a priori, mira, yo te doy mi anticipo, no va a llegar a finalizar el primer tiempo. Yo creo que en cualquier momento del primer tiempo va a suceder algo que va a determinar la suspensión. Estaba charlando con algunos dirigentes, varios están en desacuerdo que el partido se juegue hoy. Me sumo también a eso. La verdad que, bueno, en este contexto de violencia, me parece que uno pierda la cabeza, ¿no? En el plano deportivo. Bien, puede ser que se esté planeando, ¿por qué no? Ahí vemos a ellos colgados. Uno dice, están poniendo los trapos, pero más que nada lo que podemos ver, lo que dice Fernando, es que están alentando a los jugadores, digamos, ¿no? Exactamente, así es. Yo, Beto, estaba pensando, ¿no? Porque acá también falló la seguridad fuera del estadio, ¿no? Porque deben hacerse las vías correspondientes como para que una hinchada llegue por un sector, la otra llegue por otro sector, porque cuando se armó la trifulca, cuando fueron a quitar banderas y todo el sector de Huracán, desde el lado de afuera llovían piedras. ¿Y quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban ubicados en ese sector? En ese sector no debía haber tránsito de otras personas que no sean los simpatizantes de Huracán, ¿no? Y los de Huracán no van a tirar piedra a los de Huracán, pero bueno, son detalles que van apareciendo, ¿no? Ya está calmo el panorama, ahí anda el jefe de seguridad caminando por el costado del campo de juego, mirando todo, para que ahora sí, ojalá que esté todo en condiciones, lastimosamente, ¿no? Nos faltó 5 para el peso otra vez, y esperamos por el fútbol, ¿no? Compartimos formaciones para ir metiéndonos en clima del partido. Arrancamos por el equipo que va a ser local, obviamente hoy Guaraní Antonio Franco. En el arco, con la número 1 Matías Cantero, la 2 Nicolás Vallejos, la 3 Joaquín Machado, la 4 Lucas Vera, la 5 Denis Benítez, la 6 Lucas Noguera, la 7 Alan Almirón, la 8 Máximo Duto, la 9 Mauro Gómez, la 10 Emanuel Báez y la 11 Santiago González, los 11 de Manuel Duto. Bien, la formación de Guaraní Antonio Franco para esta tarde, obviamente teniendo en cuenta lo que se viene dentro de un ratito nada más. También tenemos la formación de Huracán, que hasta el momento está dentro del campo de juego. Se va a jugar el partido y presentamos esta formación, entonces la de Huracán, la del equipo de Rocamora, que lo dirige técnicamente Claudio Benítez. Así es, un datito más de Guaraní. Recordemos que Juan Pablo Toledo fue expulsado en el partido anterior aquí ante Huracán, por eso Alan Almirón hoy aparece titular con la número 7. Huracán forma de esta manera: Rodrigo Ríos con la número 1, Lucas Márquez con la número 2, Nelson Somariva la número 3, la 4 para Mirko Ríos, la 5 Santiago del Valle, la 6 Rodrigo Sals, la 7 Hugo Tavares, la 8 regresa al plantel Ismael Pavón, la 9 para Rodrigo Gómez. Recordemos la expulsión de Gonzalo de Llano en el partido anterior. La 10 para Mauricio Vergara, la 11 para Román Nahuel Ventos, los 11 de Claudio Benítez. Bien, para
aportar también con respecto a las formaciones de los equipos. Tenemos a Fernando Mongelos. Sí, Rodrigo Gómez, que vuelve después de un mini desgarro que sufrió frente a Jorge Wilson Brón, por eso no pudo disputar el partido frente a Guaraní en el partido de ida aquí en este estadio. Lo mismo para Ismael Pavón, pero que tuvo una amarilla doble, tuvo una tarjeta frente a Candelaria y frente a Brón, que es lo que dispuso que no pueda jugar la ida de la final frente a Guaraní. Bueno, para ir armando clima de partido, lo que vamos a ver esta tarde, Ramón, con respecto a la formación de ambos equipos, ¿qué es lo que esperás que trabajó Manuel Duto con también Manuel Luchanz en la semana, teniendo en cuenta la ventaja 2-0 en el primer partido, ¿no? Escuché declaraciones de Juan Luchanz en la previa, en los días previos, y hablaba de no bajar la concentración. Obviamente hay un resultado a favor 2-0 que no es una diferencia ya determinante. Imagino por ahí se puede llegar a dar un gol de Huracán y pone las cosas todo mucho más cerca. Por eso es que hizo mucho hincapié Juan Luchanz, obviamente en contacto con Manuel Duto, la dupla técnica, por decirlo de una manera, en mantener un equipo concentrado, ¿no? Que los jugadores estén metidos, que no tengan en cuenta ese 2-0 a favor. Y por el lado Huracán, obviamente, encontrar las respuestas futbolísticas que no encontró en el partido de ida. Cuando quedó en ventaja numérica, se desacomodó totalmente. Recordemos que Guaraní quedó con 10 y a partir de allí pasó a dominar el partido. Cosa que nos llamó la atención, obviamente, esa desconcentración futbolística de Huracán. Habrán trabajado en eso en la semana como para corregir y que hoy, obviamente, salgan a todo o nada para tratar de encauzar el resultado y llevarlo a su favor. Los regresos de Ismael Pavón y Rodrigo Gómez no son poca cosa para el 11 titular de Claudio Benítez, así es que por allí va pasando un poco, Beto, las alternativas previas de este partido. Bien, señores, uno recuerda a Guaraní, Antonio Franco, tanta era historia contábamos cuando arrancaba nuestra transmisión. Este estadio repleto con la presencia de Diego Maradona alguna vez, ¿no? Pero también algún que otro torneo nacional jugado con equipos importantes. Sin ir más lejos, año 1999, Copa de Oro jugado aquí, Copa de Oro de invierno con la presencia de Independiente, de Boca, aquel Boca ganador de esos tiempos, Olimpia de Paraguay y de Guaraní, Antonio Franco. Unas noches espectaculares, repleto de público, la noche de los botines de Martín de Palermo, ¿te acordás, no? Sí. Otra de las tantas historias que tiene este estadio Guaraní, Antonio Franco. Por acá pasó un cuadrangular y estamos vendiendo nuestra edad, ¿no? Donde jugó, por ejemplo, Newell's Old Boys. Éramos chicos, Ramón. Claro, éramos jóvenes, nobles periodistas. Inclusive creo que ni periodistas éramos, pero por acá pasó un Newell con Gerardo Martino, con Marcelo Bielsa. Por acá pasó también Loma Negra de Olavarría, aquel equipo que hoy desapareció. Por acá, en el año 81, jugó el River de Kempe, de Mario Ceja, de Pasarela, de Gallego, en la primera fecha del torneo nacional de ese año. Y fue 2-2 con los dos goles históricos que están eternizados en algún cuadro por ahí del Puma Pablo Rubén Enrique Ortiz. Así es que, si hablamos de historia, mi amigo, mi amiga, usted que hincha de Guaraní o hincha del fútbol, vaya que hay historia en este escenario. Así que por eso estamos felices de estar acá. Deporte Misiones TV, con un gran equipo de trabajo, nos permite justamente esta gran posibilidad de ser simplemente las voces de una final del fútbol posadeño, detrás de tanta historia, estas historias que estamos repasando en la previa, mientras se prolonga el arranque del partido, Beto. Se prolonga el arranque del partido porque Huracán haciendo el calentamiento precompetitivo. ¿Qué tenemos algunos datos que tengamos más de Huracán por el lado, digo bien, del equipo de Rocamora que lo dirige Claudio Benítez con respecto a lo que pasó en el primer partido y lo que se va a jugar hoy, Fernando? Bueno, la expectativa, hemos charlado mucho con los jugadores, había mencionado, hablé también con el capitán, ¿no? Con Santiago del Valle, estaban confiados en la parte ofensiva, que iban a sumar mucha experiencia, ¿no? La vuelta de tanto de Ismael Pavón y Rodrigo Gómez, que ambos son los goleadores, ¿no? Del conjunto del Globito con 3 tantos cada uno, cuando ya
el conjunto de Rocamora se dispone a ir al vestuario para prepararse para la final. Ya han hecho la entrada en calor. Estamos a 4 minutos del inicio oficial del partido. Yo imagino que también se va a retrasar unos minutos más, por supuesto, el comienzo. Finalmente tendremos fútbol. Lo dicho, ¿no? Tienen esperanza con esa parte de la ofensiva, ¿no? De Huracanes. Vamos a ver lo que apuesta el técnico Claudio Benítez cuando se pare tácticamente el equipo. Ya me meto en el terreno, por supuesto, de Ramón, ¿no? Pero imagino que va a ser un parado táctico similar a lo que fue los primeros 28 minutos la semana pasada, donde Huracán hasta incluso fue mejor que Guaraní hasta la expulsión de Toledo, ¿no? Bien, ahí estamos entonces. Nos estamos aprontando. ¡Ay, qué término, eh! Disculpame, hablábamos de historia, ¿no? Y acá el operador Germán me acota, ¿no? Por acá pasó Juan Román Riquelme también. Y no hace mucho tiempo, vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors, ¿no? El actual presidente de Boca, que jugando todavía en ese momento en Argentinos Juniors pasó. Vaya jugadores, ¿no? Vaya jugadores que han pasado por acá. Bien, ahí estamos entonces, sí. Si hablamos de jugadores, bueno, muchísimos, ¿no? Aquel Argentinos Juniors que se paseó por la Nacional B viejo, donde participaba justamente Guaraní Antonio Franco, y acá fue 0-0, ¿eh? Fue 0-0, en ese equipo jugaba, por ejemplo, Tucio, ¿sí? Era el central de Argentinos Juniors. Mirá, estamos hablando. Si te sirve este dato, alguna vez... Lobo Ledesma. Claro, alguna vez yo en Sexta Huracán jugué acá, pero no sirve ese dato. Ocupate del partido, ahí viene Guaraní a la cancha. No sirve, señores, no sirve, Ramón, pero seguimos nosotros. Aparece Guaraní Antonio Franco en el campo de juego. El equipo con la indumentaria tradicional. Camiseta blanca con las diagonales rojas. Números negros. Pantalones blancos con vivos rojos. Las medias blancas. El histórico. El reconocido Guaraní Antonio Franco. En el campo de juego. La fiesta, los colores en la tribuna. ¡Cómo me encanta! ¡Cómo me gusta! Gracias, Roberto Morales. Un abrazo a mi amigo Kevin Barrios, que no pudo venir. Gracias. Aquí estoy. Y aquí estamos, Ramón Romero. Así es. Voy a parafrasear a un relator de Fórmula 1 muy famoso. A lo que vinimos. A esto venimos. Al color de esa hinchada. La calienta nada más, ¿no? A esto, a un equipo ingresando con tantos chicos que sueñan con jugar en primera. A una final de la Liga Posadeña venimos. A los violentos que se vayan a otro lado. No es este el lugar de los violentos. Acá queremos ver fútbol. La familia quiere ver fútbol. Y aquí estamos. Señoras y señores, vuelan los regalos a la tribuna, los chicos que disfrutan. Esto es Guaraní que está en el campo de juego. Alejandro Sanabria, mi amigo Octavio Capelli de línea. Del otro lado, mi otro que... Ay, ahí que tenemos tantos amigos, ¿eh? Ahí del otro lado está también Nico Lugo. Y el cuarto árbitro, bienvenido a la dinastía Flores en el arbitraje, ¿no? Beto Flores posando, aquel que fuera uno de los grandes árbitros del fútbol de Misiones a nivel nacional. Y su hijo Kevin Barrios, que va a ser el cuarto árbitro de este partido. Señoras y señores, toma el color de la tarde. Se viene el fútbol. Lo vamos a vivir a través de Deportes Misiones. Miramos la tribuna y la gente de Huracán esperando su fiesta también. En un ratito aparecerá el equipo de Huracán. El equipo de Huracán de Posadas que tiene tanto pergamino. Esperando datas. A ver si la tienen. Ramón la tiene. ¿La tendrá Fernando? ¿Cuántos títulos Guaraní? ¿Cuántos títulos Huracán? 39 títulos para la franja, el máximo ganador de la Liga Posadeña en su historia. Hoy, si se concreta, sería el 40º título del conjunto de Villa Sarita. Y títulos oficiales para Huracán 3, top 1 provinciales y 2 ligas posadeñas. De concretarse, sería el tercero en su historia. Hablando de mandarse al frente con la edad. En el campo de juego, Mauro Gómez, número 9 de Guaraní, Ramón. Exactamente, ahí está. Y qué placer, recurro con la vista el sector de la tribuna techada y veo a don César de Camili, ¿no? El dirigente, aquel presidente que la pasó mal
por esa pasión tan grande por Guaraní. Su salud se vio tan afectada y ahí anda don César, pero siempre viniendo aquí a ver a su Guaraní Antonio Franco. Destellos de los que nos da el fútbol, de las cosas lindas que nos da el fútbol. Vemos a los colegas también por allí tratando de recoger los datos, de buscar la foto, de registrar los momentos, ¿no? De lo que ahora nos predisponemos, los momentos del fútbol. Guaraní se mueve, Huracán se demora y esto todavía no arranca en un par de minutos seguro, Beto. Así es, señoras y señores. Guaraní, Antonio Franco en el campo de juego. Esperamos por Huracán, el equipo de Rocamora, el globo de Rocamora que se viene. ¿Algún dato más que tengamos por ahí a flor de piel? Fernando Mongeló, siempre tan atento. Bueno, iba a mencionar que, bueno, están ahí esperando para que salga Huracán, ¿no? Te quería decir, Beto, justamente que estaba observando, por esto, cuando ingresa ahora Huracán, Aparece Huracán, aparece Huracán. Obviamente los silbidos de la parcialidad local de Guaraní. Aparece el globo de Rocamora. Ahí, como decía un amigo, allá donde no canta no llora. Ahí de Rocamora aparece el equipo de rojo con vivos blancos. Está Huracán en el campo de juego, señoras y señores, con la presencia de Rodrigo Ríos, el arquero. Un estandarte de este equipo, Somariva. La vuelta de Pavón. Rodrigo Gómez con la 9. Uno de los referentes de este equipo de Huracán que dirige Claudio Benítez. Está Huracán. Está Guaraní en el campo de juego. Completamos, Fernando. Sí, te decía que primeramente Guaraní, como en la ida, va a jugar del lado izquierdo, del lado de la parcialidad de Huracán, y Huracán hará lo propio del lado de la parcialidad de Guaraní. Mucho ojo en este primer tiempo, cosa de que si hay algún efecto de artificio o algo que se arroje al campo de juego, el partido será instantáneamente suspendido. Las palabras de Alejandro Sanabria. Cuando vemos también en la tribuna al entrenador ganador de Guaraní, como es Tito Boede, el profe Boede, con el fútbol femenino de Guaraní, Antonio Franco, jugando un federal en estos momentos, Ramón. Encontró lugar Tito, ¿no? No dirige ya más equipos de primera, no trasciende de ese lugar, ha encontrado su lugar y está muy feliz. Charlamos mucho con él de estar con este plantel femenino de Guaraní, Antonio Franco, que marca referencia hoy en la provincia de Misiones, sin lugar a dudas. Bien, señores, todo dispuesto. Está por arrancar el partido. Lo vamos a ver a través de las imágenes de Deporte Misiones en el lugar donde quiera que estés. Ahí estamos nosotros, aquí para compartir con ustedes el trabajo de esta gran final. Torneo Apertura Liga Posadeña de Fútbol. Este es el segundo encuentro que se va a jugar aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, el capitán del equipo visitante de Huracán, el número 5, Santiago del Valle, con el capitán de Guaraní, Antonio Franco, para la elección y para la foto, porque tiene que ver este partido que vamos a vivir, Ramón. Vos sabés que llegan mensajes, siguen llegando mensajes a nuestro WhatsApp de opiniones en relación a que se juega o no, ¿no? Hay mucha gente que dice, qué vergüenza, no se debería jugar, qué vergüenza lo que pasó. Corremos la hoja, damos vuelta la hoja de este cuaderno, nos metemos en el fútbol. Mientras allí hay saludos entre los protagonistas para la previa de lo que va a ser. Vamos a ver Huracán. Beto, es todo tuyo el relato de esta final. Está mi flan club también, Ramón. Quédate tranquilo que estoy bien. Bien, señoras y señores. Cronómetro en 0. Todo listo para arrancar el encuentro. Ahora sí. ¿Cuánto nos fuimos? A ver, 1 hora 10 minutos. ¿Sí? ¿Para atrás? 1 hora 10 minutos, exactamente. Va a dar la orden el juez Alejandro Sanabria. Va a pitar para que ataque, para que mueva el equipo de Huracán con Rodrigo Gómez, para que arranque el partido cerca de él. Para jugar esa pelota también está Nahuel Ventos. Va a jugar pelota primero para atrás, para que arranque del Valle seguramente. Va a pitar el árbitro del partido. Va a mover Rodrigo Gómez. Arrancó el partido. Ya devolvía de cabeza en el fondo del equipo de Guaraní Antonio Franco a través de Machado. La pelota que queda en el medio, tocó la pelota Benítez. Más hacia profundo, va el balón. ¿Para quién? Para que vaya a buscar justamente Machado para meter el centro por el fondo. Se le fue la pelota. Se le fue el balón por un costado. Habrá lateral. El primer...
Ahí el primer choque de jugadores entre el que aparecía por ahí, el 8 de Huracán, creo que era Ismael Pavón que estaba por ahí. La reacción del hombre de Guaraní también, el árbitro que se acerca. Se hace el distraído Pavón, ¿no? Se va lejos de la jugada y lo llama al árbitro, ¿no? Llamado de atención en el primer movimiento de juego de este partido. Mientras tanto habrá pelota para el conjunto de Huracán para jugar desde el fondo Lucas Márquez. Bien adelante va Rodrigo Gómez, cerca de él Nahuel Ventos también. Los puntas que tiene hoy el conjunto de Huracán. Devolvía en el medio el hombre de Guaraní, Antonio Franco. Era Máximo Duto, queda el rebote. Tiene otra vez Machado, pelotazo largo para mí. Está adelantado Mauro Gómez, sin embargo sale arriba el arquero de Huracán, quedó el arco libre. Atención, puede ser el primero, atención, reaccionó Ríos. La tocó por un costado. Nos pareció a nosotros que estaba adelantado Mauro Gómez, pero siguen las acciones. Machado la tiene para Guaraní, atrás la pelota. Va jugando desde el fondo con Noguera. El balón que anda por el aire, la peleaba Machado contra la marca de Pavón. La peina Rodrigo Gómez, saca otra vez Machado. La bajaba en el camino el jugador Denis Benítez. Apertura para Vera. Sale Vera, más adelante para... Quería tener por ahí el otro Benítez de Guaraní. Pelota hacia adentro. Va quedando la pelota para Almirón. Buena pelota para Machado que se va a meter al área. Atención, metió el centro. Rebote en el camino. Y al córner. Al tiro de esquina, el primero del partido, 2 minutos de juego, Ramón. Mucha presión de Huracán para tratar de recuperar la pelota, pero Guaraní en este ratito del partido ya metió 2 avances, llevando cierto peligro, Beto. Manu Báez para entrarle con pierna izquierda, el número 10 de Guaraní. Defiende con 3 Guaraní esta pelota, ¿eh? Exactamente, y ahí quedan 3 de Huracán también, como para meter la contra, ¿no? Vendrá el córner, atención desde allá. Haciendo visera con la mano derecha. Viene el centro al punto del penal. Mauro Gómez que entra arriba. Se queda con la pelota Ríos. Sale rápido el arquero de Huracán. Atención. Va la pelota para Ventos. Atento. Para quedarse con la pelota. Matías Cantero, el arquero de Guaraní. Antonio Franco que sale con Machado. Para que el sector. Larga la pelota para que vaya a buscarlo Alan Almirón. Ya la tiene Alan. Toca al medio. Juega Báez. Hace bien el 10. Marca y devuelve por ahí. Lucas Márquez. Para el conjunto de Huracán. La tiene Vera para Guaraní. Nota para Benítez. No había falta contra Báez. Muy buena pelota otra vez que venga a buscar Vera. Que venía cerrando para ir a Somariva. Sale jugando desde el fondo. Hay falta contra él. Contra el número 5, digo bien. Es Santiago del Valle. Tiro libre para el conjunto de Huracán. Juega Somariva. Juega contra el Valle. Otra vez Somariva. Sale por izquierda. Pelotazo largo. A ir a buscar esa pelota. Rodrigo Gómez. Arriba. Para sacar Noguera para Guaraní. Tenía tocando el número 10 de Guaraní, Antonio Franco, digo bien. Emanuel Báez. El toque para Del Valle. La tiró otra vez Huracán. Va contra 2. La pierde contra la marca de Báez precisamente, pero recupera el equipo de Huracán. Atención. Mete velocidad por ahí Tavares. Nolco se va por un costado. Habrá lateral en este caso para Huracán. A esta altura al costado izquierdo para adelantarse, para jugar esa pelota el número 3. Nelson Somariva. Más adelante la pelota para Rodrigo Gómez. La pelea Nahuel Ventos. Otra vez con Tavares. Pierde Tavares con la marca del número 2 de Guaraní, que la tira por un costado. Era Vallejos. Es pelota para Huracán, Ramón. Bueno, Huracán deja a 3 hombres bien fijos arriba, pero si la vía es el pelotazo de lejos, me parece que no va a prosperar mucho. Debe asociar el juego para crear peligro, Beto. Vendrá esa pelota. El tiro de esquina para Huracán. Manos arriba para levantar por arriba. Huracán viene buscando el primero del partido. 4 minutos y medio. Atención, viene el centro hacia el punto del penal. Anticipa de cabeza Machado. El rebote que la vuelve a poner Del Valle contra el área. Viene Rodrigo Gómez. Pica la pelota. Va quedando para Tavares. Puede abrir para izquierda. La viene pidiendo cerquita por ahí Vergara. Viene el disparo contra el área. Quedó el rebote. Atención con este remate. Partido de Rodrigo Gómez. Quedó ahí la pelota. No le pudo agarrar en el lleno, pero era una buena opción para Huracán. Muy buena opción. Estaba solo, se iba acomodando como para meter el sablazo, pero no le quedó bien. Le salió muy mordida y se desperdició esta chance. La primera clara de Huracán. El banco de suplente que cuenta el banco. Fernando Mongelós desde el campo de juego. Por ahora Duto y Eluchance charlando. Brazos en garra para el técnico Duto. Observando tranquilos. Equipo por parte de Claudio Benítez. Por ahora sentado.
Bueno, falta contra Denis Benítez en la mitad de la cancha. Tiro libre para Guaraní, el que acomoda la pelota es el número 8, Máximo Duto. Va a dejar justamente para Denis Benítez, viene metiendo el cambio de frente por izquierda para que va a buscar Santiago Benítez. Llega por allá el número 11, levantó la cabeza para buscarlo Mauro, metió el centro pasado al segundo palo, que venía robando, sacando ahí en el cruce, era el jugador Mirko Ríos. Viene el centro otra vez contra el área, el cabezazo, pegó en el palo, rebote, sigue el otra vez en el palo. No se puede creer, travesaño, señores. No se puede creer lo que acabamos de ver. 3 tiros por 100, no entra la pelota. La imagen lo dice todo, señores. Qué cerquita estuvo Guaraní. Travesaño, palo, otra vez travesaño. La caprichosa, como decía Kike Wolf. Como lo dice Kike Wolf, aquel gran periodista no quiso ingresar. Qué cerquita Guaraní, Ramón. Yo quiero el video de esta jugada y lo quiero guardar. Porque 3 veces pegó en los palos y en el travesaño. La chance en 6 minutos, clarita para Guaraní, bien clarita con Almirón y después con Báez, que no pudieron facturar el palo, el travesaño. Salvó a Huracán en esta parte del partido. Fernando. Sí, hay problema con el intercomunicador del árbitro principal de Sanabria. Le advirtió el asistente, ahora con ayuda del cuarto árbitro de Kevin Flores, ahí Sanabria ya lo está recomponiendo. Bien, ahí lo están acomodando. Una jugada. La cara de Duto, después de esos 3 travesaños juntos, mamita. Bueno, no se puede creer, Ramón. Todavía lo estamos mirando y no se puede creer lo que acabamos de ver. Por favor. Se ve muy pocas veces. Esto pasa, a ver, uno mira a veces la imagen y dice, ¿puede pasar esto? Y en este momento lo está pasando. Pelota que anda por el aire. Recuperado por ahí Benjamín Benítez. La pelota para Mauro Gómez. Sacaba en el cruce Lucas Márquez para Guaraní. El balón que se va por un costado, el lateral por derecha para Guaraní. Alguna vez Palermo erró 3 penales, ¿no? Alguna vez Guaraní metió 3 remates en los palos. Qué bárbaro, la tiene Guaraní. Jugaba Denis Benítez para Vera. Pelotazo largo de Vera. Va a ir a buscar habilitado Almirón. La tiene Alan para meter el centro. Atención al primer palo. Saca Lucas Márquez. Queda el rebote. Le va quedando otra vez para Guaraní. La metía Duto. Denis Benítez recupera, sin embargo, el equipo de Huracán. Por ahí jugando Pavón. Falta contra él. Sí, señor. Falta. Tarjeta amarilla, la primera del partido para Denis Benítez. Fue con el codo hacia adelante, Fernando. Exactamente, cobró jugada peligrosa. Por esto lo amonesta. El primer amonestado del partido, el número 5, Denis Benítez. 8 minutos de juego, señores. Estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Están igualando Guaraní y Huracán 0-0. Con esto, Guaraní es el campeón del torneo de apertura, pero falta muchísimo, Saliendo desde el fondo, Somariva para el conjunto de Huracán. La pelota que venía para que vaya a obtener Tavares. Va hasta el fondo Tavares contra la marca de Vera. Sigue Tavares, engancha, toca al medio, viene para Rodrigo Gómez, ponía el cuerpo Vallejos. Recupera Guaraní. Va saliendo ahora Benítez, el número 11, Santiago Benítez, digo bien, pero se fue la pelota, entonces lateral otra vez para Huracán. Se viene del Valle, metía al centro, pero le erraba la cancha el 5. Se va lejos del arco que defiende Canteros, va a reponer Guaraní desde el fondo, nos comenta en 9 minutos de juego Ramón Romero. Nos quedamos con esa de los tiros en los palos, ¿no? Pero Huracán va ¿con qué? Con Pavón y con Gómez, que le dan mucha más movilidad, mucha más presencia en el sector ofensivo al equipo de Claudio Benítez. Allí está el intento, allí también está la presencia de Vergara cerca de ellos como para tratar de armar sociedades. Por ahora el partido nos ofrece eso, intentos de Huracán y una chance clarísima que desperdició Guaraní. Bien, la tiene Vera, la tiene Lucas Vera, pelota larga para que vaya a buscar Benítez, se viene Santiago Benítez, cierra, sin embargo, Somariva la tira por un costado, el lateral otra vez va para Guaraní, que tiene que adelantar sus líneas, lo hace con Vera, lo va a jugar el número 4, ahí va Lucas Vera, pelota que viene profunda para que la peine por allá, el que venía a buscar era el número 10, pero no llegó, que era Emanuel Báez, la sacó larga Huracán y recupera ahí justamente con Del Valle, a buscar Rodrigo Gómez, se va como puntero izquierdo, se va la pelota por un costado, se fue en él, pegó en él la pelota y por eso es el lateral para Guaraní. Lo tiene que hacer Lucas Vera, actor de uno de los goles en el partido de ida, ¿no? Exactamente, fue uno de los autores y Santiago Benítez fue el autor del otro. El de Lucas Vera, golazo con un remate de primera que sorprendió al arquero Huracán en aquella oportunidad. Se venía Alan Almirón, pero viene cerrando Sals, saliendo el número 6 de Huracán, el balón que va por un costado.
Había, sí, laterales para el conjunto de Guaraní. Antonio Franco, 3/4 de campo. ¿Qué nos tenés que contar del número 6 de Huracán? Santiago Sals, hoy presente, atención que se viene, ya estoy como Fernando, se viene, atención con el centro, Benítez, el rebote en el camino del Valle, otra vez Benítez, erró al arco, muy apurado en esta Santiago Benítez, por detrás del arco para jugar Huracán desde el fondo, tiene para jugar el arquero de Huracán, digo bien, Rodrigo Ríos, el número 1 del equipo de Huracán, va a jugar desde el fondo la salida de este partido 0-0, Ramón. ¿Cuánta importancia tiene Alejandro Sanabria, no? No lo estás nombrando mucho, pero después de algo tan caliente que pasó acá, el árbitro ahora tiene un poco esa responsabilidad, ¿no? De llevar por el buen carril este partido de fútbol para que no se desmadre, ¿no? Hasta ahora bien, Alejandro Sanabria. Bien, salió justamente el Sals, el número 6 del equipo de Huracán. Estaba teniendo justamente el número 11 en este relato de Nahuel Bento. Pelota larga para que vaya Pavón contra el área. Viene Rodrigo Gómez, viene el centro. Atención al primer palo y atento. El arquero cantero para quedarse con la pelota. Para jugar desde el fondo, buena insinuación en esta de Huracán, ¿eh? Sí, Pavón por la derecha, es un jugador muy rápido de Bordeaux, después medio trabado salió el centro que cayó a las manos del arquero de Guaraní, Antonio Franco. Sacaba Somariva para Huracán, viene a buscarlo Tavares, le quedó un poco largo el control, era Vergara el que la peleaba por ahí, el balón que se va por un costado, el lateral es para Huracán nuevamente, se adelanta Lucas Veras, casi llegando a la mitad de la cancha por el costado derecho, estamos en el estadio de Guaraní, Antonio Franco, aquí en Villa Sarita. Cuando está sentido un hombro de Huracán, ¿Somariva puede ser, Fernando? El número 3, Nahuel Somariva, un golpe ahí en la cabeza. Cuando también de parte de Guaraní le están dando algunas indicaciones a Máximo Duto y a Alan Almirón. Ahí entra ya el médico para atender a Nahuel Somariva. Bien. Te iba a decir de Rodrigo Sal, que me preguntaste, categoría 96 para él. Estuvo en las inferiores de Huracán, pasó por algunos equipos de Posadas, entre ellos también La Picada, y retornó nuevamente al conjunto del Globito. Bien, entonces hoy ausente del Llano, expulsado, le decíamos Ramón en el partido anterior, ¿no? Exactamente, una pieza importante, bueno, que ahora trata de suplirlo con Pavón y Gómez, ¿no? Pero el peso ofensivo que tiene Gonzalo del Llano fue importante en aquel encuentro para generar algo. Y obviamente en un partido así siempre es necesario un jugador de esa característica. Bueno, bajaba Mauro Gómez, mano de Mauro Gómez. Falta de Mauro Gómez en ataque. Se lo reclamaba por ahí el número 6 de Huracán, justamente Rodrigo Sals. Habrá tiro libre para el conjunto de Huracán, el equipo de Rocamora. Para jugar del fondo Lucas Márquez, el número 2. Para jugar esa pelota 0-0 el partido, señores. 13 minutos y medio casi para sacarle a Lucas Márquez. Precisamente va Rodrigo Gómez, bien de punta con Nahuel Ventos. Abierto por izquierda Rodrigo Gómez ahora, cerca de él a Vergara, pelota que no llega hacia destino y recupera otra vez Duto para el equipo de Guaraní, Antonio Franco, Almirón, ahí la tiene Duto, cambio de frente, buena pelota para que vaya a buscar por ahí el jugador, pelota que viene para él, puede estar el primero, puede ser, quedó para Gómez, en posición adelantada de Mauro Gómez, parece que el que quedaba era anteriormente Manuel Báez, el número 10, arriba la banderita y se anula la jugada, Ramón. Claro, con 2 o 3 toques Guaraní le crea problemas a Huracán, por ahora por el sector izquierdo, cuando mayoritariamente atacó por el sector derecho con Benítez y con Almirón. Almirón tiene la 7, está mucho más centralizado en el ataque, con la 11, Benítez aquí por el sector derecho, por el sector izquierdo, por ahora nadie. Mauro Gómez va deambulando de un sector al otro tratando de encontrar su ubicación. Volvió Nahuel Somariva de vuelta con 11 Huracán. Bien, gracias Fernando. Ya la tiene otra vez Huracán. Viene a falta anterior. Tiro libre para Huracán. Que vuelve a tranquilizar el juego. Lo dijo Ramón. 2 o 3 toques de Guaraní. Te desestabiliza. Mauro Gómez pedía un pase anterior. Más profundo de Alan Almirón. Claro. Y Nahuel Somariva reclamaba airadamente aquí porque él estaba fuera del terreno pidiendo para ingresar. Y en esas circunstancias se dio la jugada. Él es defensor, obviamente, y quería estar ahí, ¿no? El tiro libre para Huracán. Atención. Para pegarle el número 10, acomoda la pelota Mauricio Vergara, con él está Somariva, atención Vergara que va a buscar segundamente el segundo palo, ahí viene al primero también Rodrigo Gómez, viene el centro, pasado hacia el segundo palo, arriba para sacar Machado, el rebote que le va quedando para Denis Benítez, le pega al arco, igual para sacarse la pelota más que nada de encima Somariva, por línea final ese balón que se cuenta por el banco
de Huracán, Fernando. Ahora se paró el técnico dando algunas indicaciones, especialmente en ese costado izquierdo, ¿no? Tanto de Nahuel Somariva como también de Hugo Tavares. Por parte de Guaraní, más indicaciones al número 11, a Santiago Viñi, que se proyecte más por esa banda derecha. Bien, va a salir desde el fondo Guaraní con Vallejo, pelotazo largo. Vamos a jugar Mauro Gómez, también Alan Mirón, saca a Lucas Parque de cabeza. Quedó el rebote, lo va quedando para Pavón, se viene Pavón, se muestra Rodrigo Gómez, sigue Pavón, hace el rodeo, quiere pasar, no puede porque lo muerde Joaquín, que venía por ahí en ese sector, era Machado. Pero la tiene ahora Vergara, la tiene otra vez Vergara, va contra la marca de Denis Benítez, sigue Vergara, abrió por derecha para Pavón, se viene Pavón, lo pide otra vez Vergara, quedó el rebote, ya recupera Guaraní, sin embargo la pelota la vuelve a pelear Pavón, el balón que sigue en campo de juego, el árbitro que lo pita, estaba sentido el hombre de Huracán, era Pavón en la jugada anterior, pide atención el árbitro, digo bien, sí señor Alejandro Sanabria, lo tiene que atender al 8. volante de Huracán, era Pavón el que está caído me parece, ¿no? El número 8, Fernando. Para mí era Pavón, Sí, Bien. porque está levantado ahí, sí, es Pavón. Bien, ahí lo van a atender. Mientras tanto, señores, en 16 minutos de juego, Ramón Romero nos cuenta. Y Guaraní tuvo la chance más clara, aquella que recordamos, ¿no? El tiro o los 3 tiros en los palos, en la misma jugada prácticamente. Huracán trata de acomodarse, trata de hacerse dueño de la pelota y de proyectarse en ataque. Para eso ubicó hoy a 3 ahí adelante como para preocupar. Pero todavía más allá de aquel remate fallido de Pavón o de Gómez, no recuerdo, hace un ratito, no tuvo otras que haya creado, ¿no? Guaraní espera, juega con el resultado, obviamente está mucho más tranquilo. Ahora detenido el juego por esta circunstancia, conversan los protagonistas, tratan de ir ubicándose, ¿no? De encontrar el recorrido que habían hablado en la previa en vestuario, ¿no? Por allí va transitando Beto al partido. Bien, mientras lo siguen atendiendo a Pavón en aquel sector, el número 8, que hoy ingresó como titular en el conjunto de Huracán. Ahí se va reanudando, recuperándose de a poco. Y seguramente el árbitro del partido, Alejandro Sanabria, está dando bote a tierra para que se reanude el juego para Guaraní con Machado cerca. Puede jugar hacia atrás con Noguera también, pidiéndole a Vallejos. Ya viene Noguera, abierto por la derecha. Lucas Vera, va la pelota para Denis Benítez. Va la pelota para qué, para que salga desde el fondo del equipo de Guaraní. Antonio Franco a través de Noguera. Ahora sí viene la pelota para adentro, pasa bien. Juega la pelota para el jugador Duto, no llegó la pelota de destino, por eso saca en el camino el jugador Ríos, que aparecía por ese sector. Mirko Ríos que la tira para Pavón, tira larga y se va, No, lo pueden frenar a Pavón, sigue contra la marca de Vallejo, que abajo era Noguera que marcaba, la tiran por un costado. Habrá lateral ahora para el conjunto de Huracán. Tiene velocidad, mete, va con todo Pavón, Claro, eso es uno de los caminos, ¿no? Como para empezar a generar peligro, desborde y después centro bien ejecutado, que puede obviamente ocasionar una chance. Por ahí intenta también Huracán. Vendrá el lateral, lo tiene que hacer Mirko Ríos, el número 4, para jugar contra el área. Va adentro del área precisamente el número 10 para buscar Vergara. Va el balón para él. Venía a buscar en el camino, sin embargo, el número 11, Nahuel Ventos, la pelota que va por un costado. A ver, Fernando, ¿estoy bien? Nahuel Ventos, ex jugador de Guaraní. ¿Puede ser? Exactamente. Ex jugador de Guaraní. También Rodrigo Ríos, ex jugador de la Franja. Bien, la pelota que la peina justamente Rodrigo Gómez. La pelota que queda en el camino. Va queriendo recuperar, la recuperó nomás de Olvalle. No pudo llegar Mirko Ríos, por eso la pelota se va por un costado. Ya para lateral, en aquel sector, el izquierdo de la salida de Guaraní, Antonio Franco lo tiene que hacer Machado, el número 3. Va a buscar a quién, a Duto. Se viene Máximo Duto. Toca la pelota para quién, para que la tenga Báez. Otra vez hacia atrás. Va jugando Machado. Toca el balón con Noguera. Por adentro la pide Vallejos. Sigue Noguera. Viene el pelotazo largo. Lo busca Gómez. Pica el balón. Atención. Pasó a Lucas Marcos. Corta Márquez. No se compromete Mirko Ríos que la tira por un lateral. Cuando aparecía por ahí Duto. El balón viene hacia atrás para Machado. La tiene Guaraní. Por adentro la pide Denis Benítez. Sin embargo, viene el cambio de frente. Ahí recupera en el camino el número 10 Vergara. La tiene Huracán. Pelotazo largo. No pudo llegar a controlar. Vino muy por arriba esa pelota al número 11 Nahuel Ventos. Por eso habrá lateral para Guaraní. Te mencionaba hace un rato eso, ¿no? Si el camino son los pelotazos para los que están jugando delantero, y se complica un poco Huracán allí.
20 minutos, falta contra Denis Benítez. Reclama del Valle por acá. Cuando quedó sentido Mirko Ríos también. Dos hombres en el campo de juego. Uno de Huracán, Denis Benítez. Y el de Huracán, Mirko Ríos y Denis Benítez por Guaraní. Los dos que están en el piso para recibir atención. La verdad Piden que hasta cambio, ahora... ¿Quién pidió el cambio? Era A ver, Mirko ¿te escucho, Ríos. Fernando? Sí. Era Mirko Ríos el que estaba finalmente tendido. Se quedó con esa molestia y pide el cambio Somarío nomás. Da la impresión de que en la pelota que sacó al costado, ¿no? En aquella. Exacto. Bueno, juega rápido Guaraní, atención. La pelota para Baez, se durmió Guaraní, viene el centro, Huracán, digo, se durmió, viene para Alan Almirón. Se le fue larga esa pelota. Balón que va por línea final, va a reponer Huracán desde el fondo. Pero aparentemente, por ahora, no se viene ningún cambio. Por lo menos, no sé qué viste vos, Fernando. Sí, estoy tratando de visualizar quién es el que va a ingresar, pero ya está haciendo la entrada en calor. En cualquier momento se viene la modificación. Bien, va a salir desde el fondo Huracán. Claro, y el tiro libre, el pelotazo fue justamente al sector de Mirko Ríos, ¿no? Lo superó, estaba en inferioridad numérica y después Guaraní desperdició con un centro que se fue por detrás del arco, pero aprovechó esa circunstancia, por decirlo de alguna manera. Le están hablando al arquero de Huracanes. Ahí el árbitro se acerca al jefe de seguridad ofreciéndole, mostrándole en realidad la imagen de lo que está pasando con la hinchada de Guaraní y por supuesto las críticas e insultos que está recibiendo el arquero. Creo que algo le han arrojado, si no me equivoco, al arquero, Y es lo que había mencionado antes de iniciar el partido. Si hay algo parecido a lo que les mencioné, yo creo que el partido se suspende. Bueno, ahí entonces algo le indica el arquero, algo le está indicando al árbitro, como que le arrojaron desde la tribuna, ¿no? Aparentemente. Exactamente. Ahora, el árbitro tiene que venir a decirle a la policía que estaba acá en la sombra, señores, pueden ir hasta aquel sector a ver qué pasa. No puede estar allí ya la policía, digo. La pelota para Alan Almirón, atento el arquero Rodrigo Ríos para sacar esa pelota. Ramón tiene todos los papeles del auto, ¿no? ¿Tiene todos los papeles del auto? Tengo todo el día por la duda. Porque Bien, la tiene Machado para Guaraní, toca al medio para Denis Benítez, la abrir la derrota, muy buena pelota para que vaya a buscar Santiago Benítez, antes llega el arquero Ríos, salió bien, la tira por un costado, lateral para Guaraní Antonio Franto, lo tiene que hacer Lucas Vera, señores, 23 minutos del primer tiempo, el partido 0-0. Va a venir lateral de Vera, la pide Mauro Gómez, pelota para Mauro, la baja con el pecho otra vez para Vera, levanta la cabeza, viene el centro, quedó la pelota para Benjamín Benítez, para Alan Almirón, digo bien, gana Lucas Márquez, sale jugando contra la marca de Almirón, era Sáiz que metía el cuerpo, el balón se va por un costado, sí señor, es el lateral, casi un córner con la mano que vendrá de Lucas Veras, cuando vemos moverse el banco de Huracán, Fernando me parece que se viene para la cancha. El cambio nomás, ¿no? Leandro Ríos. Primero el lateral. El lateral que ya se hizo contra el área, quedó el rebote, atención de Denis Benítez, que reparaba, quedó el rebote, había rebotado en Del Valle, sale disparado, Pavón se viene con todo, Rodrigo Gómez por la izquierda, por la derecha viene Bento, sigue Pavón, atención, sigue el disparo, al córner, pensé que rebotó en alguien de Guaraní, el que tomó la lanza y se fue con todo era Hugo Tavares, el número 7, que no terminó nada, Ramón. Pero qué jugada, ¿no? Desde su propio campo, y el que lo corría era Denis Benítez, que no lo podía tocar. Iba de atrás mirándolo porque tiene ya tarjeta amarilla y si cometía infracción era roja seguramente, otra amarilla y roja. Ahora viene el cambio, Beto, en Huracán. Presentamos el cambio, Fernando. Sí, ya se realiza la modificación obligatoria para el conjunto de Huracanes. Sale con la camiseta número 4 Mirko Ríos, ingresa con la número 14 Leandro Ríos, que había ya jugado el partido de ida frente a Guaraní. Bien, la peinaba por acá Alan Almirón, venía a buscar Benítez, el número 11 Santiago Benítez, pero recuperaba a Lucas Márquez, la tiene Mauro Gómez, atrás la pelota para Machado, por adentro la pide Duto, va para él, la tiene el número 8, hace el rodeo máximo, sale bien, otra vez el toque con Machado, más adelante la viene pidiendo Mauro Gómez, la dejó para él, tiene que retroceder el hombre de Guaraní, la pelota viene para quien, para Noguera, que va a cambiar, toca al medio para Denis Benítez, que va jugando ahora con Vallejo, abierto por derecha para Lucas Veras, la tiene Lucas, más adelante la va a buscar Santiago Benítez, habilitado y viene, y del otro lado Mauro Gómez que pide, y vendrá el centro al punto del penal, y por poco nos llevó Mauro,
Por poquito no llegó Mauro Gómez. Estaba el primero de Guaraní. Buen desborde de Santiago Benítez. 3 veces tocó Guaraní en ataque. Creó esta distancia. Otra vez, ¿viste? 3 toques y peligro de gol. Por poco no llegó Mauro Gómez. Y por la derecha es el sector donde ataca mayoritariamente Guaraní, con Santiago Benítez por allí y apoyado de cerca por Alan Almirón. Bien, recupera Huracán. Jugaba la pelota Vergara, pelota larga para que vaya a buscar Ventos. Se viene Nahuel contra la marca del jugador. Falta. No hay falta, dice el juez. Pareció. Pasaba Ventos, lo mira a la línea de pasito. Pero es salida desde el fondo para el conjunto de Guaraní. Antonio Franco tiene que jugar Matías Cantero, su arquero. En 26 minutos. 26 minutos el partido 0-0. Al que nos está viendo y agarró recién la transmisión, no diga estamos locos. 26. El partido arrancó mucho más tarde. Hubieron incidentes que demoraron el arranque del partido, que estaba previsto para 15:30. Bien saliendo Vera. Pelota por el medio, la perdió en el camino Santiago Benítez, se viene Rodrigo Gómez, pelota al medio, toca la pelota a Tavares y la tiene que reventar a Vallejo. Quemaba esa pelota en el área de Guaraní. El lateral que lo tiene que hacer lo hizo Somariva. Pelota que viene para quién, para que la tenga del Valle, la tiene el capitán. El toca otra vez con Somariva para Rodrigo Gómez. Va contra el área, era Vergara. Tocó ahora sí para que venga Rodrigo Gómez para Pavón al arco. Pavón, arriba del travesaño. Un toqueteo, un apuro en este momento de Huracán que apareció en el partido. Por momentos se encuentra el camino. Y ahí está lo que decíamos. Cuando genera juego colectivo, sociedades, aparece cerca del área de Guaraní Antonio Franco. Aquí el remate otra vez del jugador Huracán, que no tuvo precisión, pero se arrima el globo. Va saliendo desde el fondo Vallejo para Guaraní, pica la pelota. Ahí la tenía Leandro Benítez, el recién ingresado al número 14. Leandro Ríos, digo bien. La pierde ahora sí con la marca de Denis Benítez. Y juega la pelota para Santiago Benítez. Viene el 11. Puede jugar con Duto. Se cayó. Falta. Falta abajo de Sals. Lo cobra el juez. Tarjeta amarilla para el hombre de Huracán. Fernando. Exactamente. El primero en Huracán, el segundo en el partido. El número 6, Rodrigo Sal. Bien. Habrá tiro libre para Guaraní. Antonio Franco. El amonestado en Guaraní, reiteramos, Fernando. El amonestado en Guaraní, reiteramos. Sí, Denis Benítez, el número 5, y ahora se suma Rodrigo Salce, el número 6 en Huracán. Bien, va a venir el tiro libre, atención con esta pelota. Sabemos que la semana Duto y Eluchán trabajan estas pelotas, ¿eh? ¿Qué nos traerá de sorpresa en esta pelota parada? Atención, pierna izquierda para el número 10, Emanuel Báez. A pierna derecha es Lucas Vera, si veo el área. Después del tiro libre, te comento cómo llegaron los dos equipos a la final. Bien, ya estoy con vos, Fernando, porque esta pelota quema en el área de Huracán. Se acomoda las medias el arquero, se ata los cordones el arquero. Rodrigo Ríos, el arquero de Huracán. Y atención, una tentación, Mauro Gómez por detrás de todo, ¿eh? Claro, allá está ubicadito, se hace el distraído, pero bueno, el 9 sabe algo de esto, ¿no? Sabe algo. ¿Cuántos años después vamos a averiguar cuántos años tiene Mauro Gómez? Yo lo sé, pero vamos a averiguarlo por ahí si es seguro lo que voy a decir. No. Vendrá el tiro libre, atención. Lucas Vera con la derecha, izquierda para el número 10. Acomodando la pelota. Emanuel Báez, atención. 36 años, Mauro. 36 años, perfecto. Bien ese dato, ¿eh? Cuánto recorrido, ¿no? Cuántas camisetas vestidas, ¿no? Acá mismo hace poco Bravo Mitre y ahora Guaraní Antonio Franco. Vendrá el tiro libre, atención, 2 hombres en la barrera. Claro, tenemos que hablar con Mitre, hizo una gran carrera antes de llegar acá. Exactamente, había jugado mucho torneo regional amateur, campeón provincial, campeón de la Liga Pusadeña, recorrido también en el fútbol de República Dominicana. Bien, y está en su casa ahora, está en su casa, aquí en Guaraní Antonio Franco, Mauro Gómez, el número 9, referente. Atención con esta pelota. Vendrá el centro contra el área, pasó Vera, viene el toque por adentro, atención, jugada para Alan Almirón, para Vera, quiso pasar, no salió la jugada. No salió la jugada, entonces la reventaba Sáez. Va quedando el rebote, sin embargo, otra vez para Guaraní. Lo va teniendo por acá Denis Benítez. Abría para Alan Almirón. Arranca el número 7, metió el centro pasado para Mauro. Ahí está, cabezazo, el arquero, otra vez Mauro. Y ahora le queda el arquero, se lo dije. Se lo dije, Mauro Gómez haciéndose del distraído. Siempre siguió la jugada. Metió el cabezazo de frente, gran tapada del arquero Rodrigo Ríos de Huracán para evitar la caída de su arco. Nunca hay que descuidar a un goleador, ¿no? Cabeceó bien
El arquero respondió bien después del rebote complicado. Finalmente sacó la defensa y el arquero se quedó con la pelota. Falta de Rodrigo Gómez contra Santiago Benítez. Tiro libre para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Casi llegando a la mitad de la cancha en 30 minutos. El partido 0-0. Pide disculpas Rodrigo Gómez a la pasada a Santiago Benítez. Otra vez jugará esa pelota. Lo deja Lucas Vera, le va a dejar para Denis Benítez. Los pibes de Guaraní empatando 0-0 contra Huracán. Ahí juega Denis Benítez. Atrás la pelota, ya la tiene Vallejos. Puede cambiar para Noguera, quedó el rebote, recuperó Nahuel Ventos, pero Vallejos. Era Noguera que la sacaba. Parece que la intención era Noguera, ¿no? Exactamente, o quizá más allá, le salió mal. Bueno, no pudo dominar el de Huracán, la reventó después del paraguayo allí Noguera al lateral. Bien, saca Machado para Guaraní. Va quedando el rebote. Ponía ahí Leandro Ríos. Otra vez Machado. El balón se va por un costado. Corre el 3 de Guaraní. Mete. Va y viene, sí, metedor. Además se proyecta y cuando tiene que aportar en ataque también lo hace. Vendrá el lateral justamente Joaquín Machado para hacerlo. Se acerca para jugar con él Máximo Duto. Los dos del medio de Guaraní. Máximo Duto y Denis Benítez, ¿no? Denis Benítez figura en el partido anterior, un 5 realmente de los que juegan muy bien en una función difícil, ¿no? En el campo de juego. Bien, sale Lucas Vera ahora, arranca el número 4, se muestra Santiago Benítez, pelota para él, peligro, por adentro va Alan, del otro lado va Mauro Gómez, sigue con la pelota, Santiago Benítez enganchó, pasó, sí señor, se va a meter al área, falta señores, tiro libre, la falta era el número 7, que metía con todo, estoy hablando de Vergara que lleva, era Tavares, digo bien, ¿amonestado Tavares? Exactamente, el número 7, el segundo en Huracán, el 7 y el 6, Hugo Tavares ahora y Rodrigo Sal. Bien amonestado Hugo Tavares, la gran jugada de Santiago Benítez, Ramón. Sí, y otra vez por la derecha, ¿no? Y otra vez con Santiago Benítez, por ahí va la fórmula de Guaraní Antonio Franco para después meter centro y tratar de concretar. Hace un ratito, cabezazo de Mauro, ahora infracción que derivó en la tarjeta amarilla del jugador de Huracán, Beto. Nuevamente Lucas Vera frente a la pelota, el número 4. Con él, el número 10 para acomodar la pelota. Emanuel Báez. Dos hombres en la barrera, como vemos. Detrás de todo va Alan Almirón. Moviéndose Mauro Gómez, el eterno Mauro Gómez, el número 9, que está jugando en su casa. Viene el centro pasado, el arquero que cachetea. Y después se queda con la pelota Rodrigo Ríos, sale rápido. Va a ir a buscarla Rodrigo Gómez arriba para sacar Manu Duto. Era Máximo Duto, digo bien. Le queda para Machado. Sale jugando contra la marca de Ventos que le comete infracción. Habrá tiro libre para el conjunto de Guaraní Antonio Franco. Es compañero estos dos en algún momento para jugar. El paraguayo Noguera, digo bien, el número 6 de Guaraní Antonio Franco. Para meter contra campo adversario. El campo de frente. Lucas Veras. Sale jugando Guaraní. Se muestra Santiago Benítez, el cambio de frente ahora para que vaya a buscarlo de aquel lado. Machado no llegó a destino. Cortaba a Pavón, la tira por un costado. El lateral para Guaraní. Allá en 3/4, casi a la altura del área grande. Tiene que jugar Machado este lateral. Hay dos balones del campo, por eso tiene que sacar uno. Y vendrá ahora sí el lateral. Va a pedir adentro, como siempre, Mauro Gómez. Se muestra por ahí el número 10 de Guaraní. Emanuel Báez, pelota para él. Quedó el rebote. Recuperaba el equipo de Huracán. Se viene del Valle. Pone el capitán. Va, pasa a la mitad de la cancha. Puede abrir por derecha para Ventos. Va para él. Atención, va contra Noguera, que pone el cuerpo. Gana bien el 6. Tiene que salir jugando. La tira por un costado. Asegurando la pelota y entonces habrá lateral para Huracán, Ramón. Guaraní no se descuida defensivamente cuando está en ataque. Acá salió el contragolpe de Huracán, estaba bien ubicado Guaraní Antonio Franco, no prosperó lo de Huracán, pero sale rápido el equipo que dirige Claudio Benítez también. Por ahora no ha encontrado los caminos correctos, pero ahí va tratando de limar la diferencia en el resultado. Picaba la pelota, pone el cuerpo Somariva, pide falta de Almirón, que no, dice el árbitro, que se cuenta por el banco, Fernando. Algunas indicaciones de Manu Duto y el Uchance, especialmente ahí para la zona de Lucas Vera, Alan Almirón y Mauro Gómez también. Y ahora tranquilo, por la parte de Claudio Benítez, muy poca charla del técnico de Globito. Iba a mencionarte que tanto Máximo Duto como Lucas Florentini y Nicolás Vallejos con Manuel Duto, campeones de la Liga Apertura
del último de Guaraní frente a Jorge Gibson Brown. Quería agregar que ya son campeones de Liga Posadeña. Se venía con la pelota Báez después de un buen toque de Alan Almirón. Recupera el equipo de Huracán con el jugador del Valle. Tocaba la pelota Lucas Marca otra vez con Del Valle. La tira el 5. Va jugando. Atrás la pide Leandro Ríos. No llegaba la pelota de él. Por eso en rebote la saca Noguera para Guaraní. Denis Benítez. Noguera. Sale Guaraní. Pelotazo largo. Lo va a buscar Alan Almirón. Sale fuera del área el arquero Ríos. Rodrigo Ríos, el arquero de Huracán. Pone al cuerpo Tavares para Huracán. Gana bien contra la marca de Vera. Ahí hizo bien por adentro, la pide Ventos. Hace abierto por la derecha, digo Rodrigo Gómez por adentro. Persiguen 3 de Guaraní. Se mete al área. Tavares puede ser el toque bien atrás para que le pegue Rodrigo Gómez. Y atento. Atento para cortar ese avance. Parecía Vallejos. Evitando el disparo de Rodrigo Gómez. Gran jugada de Tavares por izquierda. Notable. Ahí con la individual desbordó Huracán. El cruce fue del paraguayo, sí, Noguera. Providencial salvada. Gran jugada del hombre de Huracán. Sí, está jugando un buen partido Tavares, ¿no? Desbordando por izquierda. Exactamente. Y por ahí apunta un poco ahora el equipo de Huracán para tratar de vulnerar el sector defensivo de Guaraní, Antonio Franco. Bien. Va a jugarse esa pelota para el equipo de Guaraní, Antonio Franco desde el fondo. Lo tiene que hacer su arquero Matías Canteros. Casi 37 minutos del primer tiempo. El partido 0-0 con este resultado. Guaraní es campeón al torneo Apertura de Liga Posadeña de Fútbol. Saliendo desde el fondo justamente Vera. La peinaba Almirón, le va a correr Santiago Benítez. Va contra Lucas Marque. Pasó igual Santiago, la pelota se fue por línea final. Y habrá tiro de esquina. Arco. Con Santiago, Fernando. Santiago, saque de arco. Bien. Bien cobrado. Va saliendo desde el fondo. Lucas Márquez para Huracán. Por la derecha para Leandro Ríos. Quería jugar un solo lateral. Pega la pelota en el hombre de Guaraní que lo marcaba cerca. Era el número 10, Emanuel Báez. El lateral de Leandro Ríos. Venía el balón para que gane por allá. Ventos. La tiene Nahuel. Falta contra él. Lo cobra el juez. Tiro libre para Huracán. 37 minutos y medio que nos cuenta Ramón Romero del partido. Recién en el saque de arco de Guaraní, ubicados Santiago Benítez, Almirón y Mauro Gómez en un mismo sector, aquí por el derecho. Allí cayó la pelota y a partir de allí empezó a generarse la jugada. Por la izquierda, casi nadie en el ataque de Guaraní. Jugaba justamente Machado para aquel sector. Abajo peleaba Del Valle. Pelota va para Machado. Corre. Va a llegar contra la marca de Lucas Márquez que roba el balón. Le va quedando sin embargo para Denis Benítez. Las pelea el 5 de Guaraní. Pone con todo el chiquitito, pero la perdió con Lucas Márquez que es un lungo. La pelota que queda para quién, para que la juegue el jugador Vergara. El toque viene para Pavón. La pide Rodrigo Gómez. Ahí la tiene justamente. Va a cambiar de frente. Era Nahuel Ventos. Abrió por derecha. Ahora sí para Pavón en posición adelantada. Claro. No se dio cuenta. Ventos pisó la pelota. Trajo hacia sí. Mientras tanto, su compañero ya estaba en el Fabi anteriormente. Claro, estaba muy solo, ¿no? Era buena la intención, pero enseguida el juez de línea ya levantó la bandera, posición adelantada. Bien, que se cuenta por el banco de suplente, por ese sector que se escucha Fernando Mongelos. Por parte de Guaraní, tranquilidad. Ahora justamente Luchanz, indicaciones a Lucas Vera. Por parte de Claudio Benítez, más intensidad para Hugo Tavares e Ismael Pavone. De Guaraní te quería mencionar, Beto. Atención que va Santiago Benítez en posición adelantada. Sí, completamos, Fernando. Sí, te decía, 13 partidos, los 13 ganados. 13 de 13 para Guaraní. Los 10, por supuesto, en la fase regular. Y después a la cantera, a Estudio Galeano. Y la primer final a Huracán. En total, 38 goles a favor, 2 solamente en contra. Un total de diferencia de 36 de diferencia de goles para el conjunto de la Fran. Pica la pelota, le pasó a Duto y entonces la revolea Machado. Pelota larga para que vaya a buscar Mauro Gómez. Llega primero el arquero Ríos. Va a tocar para Somaría. Lo va a presionar por ahí Alan Almirón. Revienta Somaría. A la pelota hacia el campo adversario. Vamos a ver quién la baja. Si la baja de cabeza en ese sector Vallejo. La levanta otra vez Vergara para el conjunto de Huracán. Claro. Le hizo seña a Pavón. Le dijo, vos querés que corra esa pelota, ¿no? Claro, lo miró nomás. De allá lejos le miró. Digo, si esto se definiera por diferencia de goles, le dan ya la Copa a Guaraní Antonio Franco, ¿no? Totalmente. Tantos goles y tanta diferencia de gol, ¿no? Sí, tremendo fue la efectividad. Bajó un poco el nivel desde que entró en las instancias finales, con Estudio Galeana, por ejemplo. Bueno, y 2 a Huracán en el último partido. Y 2 solamente en contra, ¿no? 39-55, casi 40 tenemos del primer tiempo. El partido 0-0. Tiene que jugar Machado para Guaraní, el lateral. Era aquel sector, el sector izquierdo, hermosa tarde.
para ver fútbol. Si bien hubo unos nubarrones en el arranque, nos perdimos casi una hora, sí, 1 hora y 40, 1 hora y 10 de juego, pero después volvimos al juego, arrancó el juego en realidad. Rodrigo Gómez que va a la pelea contra Duto y la pierde, la tiene Denis Benítez, juega el 5 que me gusta, y juega para Santiago Benítez que me gusta, y por adentro la pide Almirón, se va también, va a buscar, sigue con la pelota Santiago Benítez, pasó entre 3, sensacional, va a buscar el fondo y justo. Pellizca la pelota, apareciendo por ahí Sáiz. El rebote que va quedando otra vez para el equipo de Huracán. Venía jugando Tavares que metía para Del Valle. Ahora la pelota viene para Vergara. Ahí está para Rodrigo Gómez. Viene la pelota al medio. La tiene Tavares justamente, que daba una ayuda a sus compañeros en la saga central. Rebote precisamente en Tavares. Y habrá lateral para Guaraní. Aquí por el costado derecho para que lo haga justamente Lucas Veras. 41 minutos del primer tiempo el partido. 0-0 lo hace Vera. Almirón, buen toque para que venga a jugar Báez. Otra vez Almirón la levantó para que vaya a buscar Báez. Ahora sí, después del toque de Denis Benítez. Muy bien el 5 de Guaraní. Sí, es uno de los jugadores destacados en este plantel. Bien trabajado por la dupla, podríamos decir, Duto y Luchans. Tiene mucho trabajo y obviamente transmiten esa experiencia que tienen para estos chicos y algunos no tan chicos. Bien la tiene el equipo de Guaraní, Antonio Franco justamente con Denis Benítez. Por adentro viene Paz, viene el centro hacia el punto del penal. Muy fácil esa pelota para Rodrigo Ríos, el arquero del conjunto de Huracán. Hablando de los Ríos, ¿no? Cristian Ríos, el presidente, y después empezamos con los Ríos. ¿Cuántos Ríos hay en el plantel de Huracán? Si vamos a tener que mirar una tarea que se la tiró Fernando por ahí porque... 4. 4. Rodrigo, Mirko, Leandro y el presidente Cristian. Bien, atención, posición adelantada de Alan Almirón. No lo reclama. Ahora, A propósito de Cristian, te iba a decir Beto, en su gestión, él fue campeón en la primera liga posadeña Huracán en el 2006, en el estadio Ernesto Tito Cucharoni, y después en su gestión, tres finales para él, 2 ganadas, y bueno, esta por ahora que está perdiendo, ¿no? Una de Copa Posadeña y otra de la liga. bien, si lo enfocamos con la cámara, le quiero pedir a esa dupla que estaba parada ahí, ¿no? Cuánto fútbol, ¿no? De espalda Ramón, Emanuel Duto y Juan el Luchans. Sí, totalmente. Hoy trabajando en este Guaraní, ¿no? El Luchans que llegó desde Atlético Posada, donde estuvo varias temporadas. Y bueno, Emanuel Duto que va y viene, ¿no? En este último tiempo, con varios periodos dirigiendo a Guaraní Antonio Franco. Bueno, sacrificio por doquier, una forma de sacrificarse de Duto, que, ¿no? Más que una piernita debe tener encima. Claro, y el Luchán inclusive pasando por el fútbol francés, si mal no recuerdo, en este recorrido amplio también que tiene dentro del fútbol profesional. Hoy ambos en el fútbol senior de Guaraní, tanto Luchán como Manu Duto. Bien, bien, buena data Fernando también. Digo unas piernitas porque uno de 5 Duto y el otro un sacrificio por los costados, ¿no? Claro, y en ese senior deben meter todavía unas piernitas. Imagino. Yo lo vi jugar a Duto estos días, te digo, no Me sabes. dijeron que Duto pega mucho, ¿eh? Y habla mucho. Bravo. Y habla mucho también. Amigo Manu Duto, lateral para Machado, lo tiene que hacer para Guaraní. Juega Machado, la peinaba Mauro Gómez, venía el balón para que vaya a buscar Báez, pero antes sale Leandro Ríos, la saca por un costado. ¿No se fue esa pelota? Sí se fue esa pelota. Cubría por ahí Vallejos de Guaraní. 44 minutos. 44 minutos del primer tiempo, 0-0 el partido, lo dijo Ramón. Es cierto, no está terminando el partido, no es el segundo tiempo. 44 minutos del primer tiempo. Exactamente, así es, hubo incidentes que demoraron el inicio y Huracán, bueno, se le va acortando o aparece un rival más, ¿no? Que es el tiempo, ya pasa casi un periodo, 45 minutos y debe descontar la diferencia de 2 goles, ¿no? La peinaba por ahí, Bento va a buscar Rodrigo Gómez, atento para cortar Vallejos, por un costado, lateral para Huracán, quiere acelerar Pavón. Venía para Del Valle, ¿no? Más adelante para Rodrigo Gómez, que la bajó con el pecho, gira, toca para Bento, hace el rodeo, el 11, enganchó por aquí para allá, la pierde contra la marca de Denis Benítez, después salía Duto, falta desde el piso de Bento, por eso habrá lateral. A ver si vio 2 minutos más, ¿puede ser? 2 minutos. 2 minutos más. A partir de este momento. A partir de este momento, 2 minutos más de este primer tiempo. ¿Tanto, Ramón? Mira, hubo algunos lesionados, ¿no? Por ahí el arquero que demoró mucho en atarse el botín y ponerse los guantes. Pero bueno, ahí van los últimos momentos de este primer tiempo, Beto. Bien, le damos la derecha al árbitro Alejandro Sanabria.
Tiene el cambio de frente, Vera que la deja antes que Rodrigo Gómez. El balón que va quedando hacia atrás. La va teniendo ahora Vallejo para Guaraní. Salga pelotazo largo. Venía anticipando Leandro Ríos. No va a llegar Ventos. Cubre Vallejos. Sale Cantero, el arquero de Guaraní. Jugando con los pies por izquierda para Machado. La tiene el número 3. El lateral izquierdo que tiene Guaraní. Por adentro la pide Duto. Primero recupera sin embargo Del Valle. Del Valle que quería jugar. Pelea y gana bien Machado. Sin embargo recupera por acá el sector Leandro Ríos. Para Rodrigo Ríos sale el arquero. Pelotazo largo para buscar Rodrigo Gómez. Pica la pelota. Ponía otra vez el cuerpo Vallejo. Ganó Vallejos. Atención. Era Gómez. No había falta que siga. Casi se le queda la pelota a Vallejo de frente al arquero Canteros. La pelota para Tavares. Arranca el zurdo por el costado izquierdo. Sigue. Pasó, tiró. Se metió al área. Ponía el cuerpo. Sin embargo, Santiago Benítez y la revienta Vallejos. La saca del campo de juego. Hay lateral. En pleno ataque para Guaraní. Antonio Franco. Las señas del técnico Claudio Benítez. Para Somariva, que ahora tiene la pelota para Del Valle, cambio de frente, viene para que vaya a buscar Pavón por aquel sector para meter el centro, se mete Lucas, marca atención para sorprender, no lo vieron, ahora sí metió el centro, arriba, saca Vallejo, le queda para Pavón para disparar, le queda ahora para quebrar al rebote y rechaza. En la media vuelta va y si se puede armar la contra de Guaraní. La peina Mauro Gómez para Santiago Benítez y se viene. Del otro lado está solo Baez. También Ana Almirón. Viene el centro pasado. La baja al 10 y justo volvía para cortar Pavón. Y entonces saca Rodrigo Ríos, el arquero de Huracán. Buena llegada de Guaraní, ida y vuelta al partido ahora, pelota para Ventos, arranca Ventos que arranca hacia atrás, levantó la cabeza el 11, a cambiar de frente, adentro la pelota para Vergara, va jugando para qué, para Tavares, ahora para Del Valle, sigue Del Valle, metió para qué, para que venga Ventos, abrió por la derecha, ya se muestra, para meter el centro Pavón, viene el centro para que vaya Del Valle y de cabeza, la saca Lucas Vera, Mauro Gómez aparece por acá, Santiago Benítez, va contra Lucas Márquez, marca bien, quedó en el camino de Somariva, falta de Somariva, el enganche de Santiago Benítez, hace que se viene el cartón amarillo para Somariva. Exactamente, el tercero en Huracán, Nahuel Somariva, Rodrigo Sanz y Santiago del Valle y Hugo Tavares, los otros amonestados, recordemos en Guaraní, Denis Benítez. Bien, algún reclamo del hombre de Huracán con Denis Benítez. Tengo sentido, gran enganche de Santiago Benítez, que está jugando, Beto, un buen partido. Santiago Benítez, este hombre que ya hace un par de temporadas está vistiendo la camiseta de Guaraní Antonio Franco, proveniente de La Picada. Hoy está en un muy buen nivel y por ahí, por su sector, prácticamente pasan todos los intentos de ataques de Guaraní Antonio Franco en estos primeros 45 minutos. Bien, señores, la atención para Santiago Benítez. Había dejado en el camino a uno en el camino, después cuando ya pasaba de largo lo llevó puesto Somariva, ¿no? Un datito, Beto, mientras se reanuda el partido, pegué una ojeada acá recién de la cabina donde estamos cómodamente trabajando. Gran marco de público en el sector de la techada, de la platea sur, también del lado Huracán. Está toda la gente, ¿no? Esa que quiso venir a ver el fútbol, ¿no? Y que por suerte lo está pudiendo ver, ¿no? Los otros ya creo que se fueron, no están por ahí quietitos. Vendrá el tiro libre, atención. Lucas Vera jugando la cortito para Baez. Señoras y señores, no va más, dice Alejandro Sanabria, el árbitro del partido. Dice que termina el primer tiempo aquí en Villa Sarita. Iguales en 0. Guaraní, Antonio Franco y Huracán. Quedan 45 minutos. Mientras tanto, con este resultado tenemos que decir que por ahora el campeón del torneo de apertura de la Liga Posadeña de Fútbol es Guaraní Antonio Franco.
Bien, señores, entretiempo del empate parcial entre Guaraní Antonio Franco y Huracán. 0-0 de lo que vimos en estos primeros 45 minutos de juego. El comentario de Ramón Romero. Sí, Beto, el partido que arrancó con tanta demora, ¿no? Y con tantos jugadores desconcentrados, nos ofreció algunas alternativas. Las que fuimos destacando en el relato de Beto Gómez, en las intervenciones de Fernando de Campo de Juego y las imágenes que proyectamos a través de Deportes Misiones TV. Huracán está en la obligación de limar una diferencia de 2 goles en contra y hasta el momento lo intentó, pero estuvo muy lejos de las chances claras de poder vulnerar a Guaraní Antonio Franco. Un equipo ordenado defensivamente, con un buen arquero, con un medio campo que corre y mete y corta todos los circuitos. Guaraní con poco le generó algunas chances que fueron más claras. Nos quedó en la imagen y obviamente la vimos repetida en la imagen de Deportes Misiones TV. Aquella jugada que en una sola Guaraní metió 3 tiros en los palos. Eso fue lo que marcó un poco el desarrollo del partido. Por Santiago Benítez arrancó gran parte del ataque de Guaraní Antonio Franco. Por el sector derecho, por allí buscó, por allí atacó, por allí se asoció a Alan Almirón, por allí se acercó también Mauro Gómez. Por el otro sector un poco más suelto estuvo Báez, el 10 de Guaraní Antonio Franco, tratando de ir generando todas las cuestiones que tienen que ver con las chances de Guaraní Antonio Franco. Fue 0-0 en los primeros 45 y algo más de minutos que se jugaron aquí en Villa Sarita. Veremos qué pasa en el segundo tiempo, Beto. Huracán se la deberá jugar al todo o nada para tratar de quedarse con este título que por ahora Guaraní Antonio Franco lo está abrochando como uno más en sus vitrinas aquí en Villa Sarita. Bien, tenemos datos, Fernando Bongelos, de los partidos de Federal A. Exactamente. En Rafaela, Benur le está ganando por 1-0 a Crucero del Norte, pero que se tranquila la gente del colectivero. Con este resultado todavía hay una mínima, pero mínima chance y posibilidad alguna de que no descienda el conjunto de Santa Inés, pero otra mala noticia y también que pega no solamente a Crucero, sino que a Mitre acaba de convertir, cuando ingresa Guaraní Antonio Franco a la cancha, acaba de convertir Gimnasia de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, gana el conjunto local a Bartolomé Mitre. Esto hace que si se dan los resultados, Mitre salga de las posibilidades de pelear por esa fase de campeonato en la siguiente fase de la reválida, ¿no? Por supuesto. Y también condiciona mucho a Crucero en la tabla de los promedios para el descenso. Bien, señoras y señores, están los equipos para arrancar el segundo tiempo. Hay modificaciones en Huracán por ahí, por lo que vemos el banco de suplentes del equipo de Rocamora, Fernando. Exactamente, en Guaraní los mismos 11. En Huracán se viene la segunda modificación, pero no agota una ventana el técnico Claudio Benítez. Ingresa con la número 15, Carlos da Rosa, que también de hecho habría sido titular por esa banda derecha en el partido frente a Guaraní, en el partido de ida, ¿no? Ya te confirmo quién salió. Bueno, ahí está. Me parece que Tavares, me da la impresión de que el zurdo Tavares no está para el segundo tiempo. A ver, vamos a ver por quién es el cambio para este segundo tiempo, señoras y señores. Guaraní con los 11 iniciales para el arranque del segundo tiempo. Partido 0-0, cronómetro en 0 para cerrar la serie. Para cerrar este partido, señoras y señores, frente a la pelota Alan Almirón para arrancar el segundo tiempo. Aquí en Villa Sarita, Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. A mover Guaraní el segundo tiempo. Se nos va la tarde, se nos va el domingo. Va a mover Alan Almirón. Dará la orden Alejandro Sanabria. El árbitro arrancó el segundo tiempo. Ya está jugando Guaraní, Fuente de Huracán. Hay un rebote en el camino. Se va por un costado esa pelota. Parece que Somariva no estaba en la cancha, ¿eh? Efectivamente, Beto, Hugo Tavares, amonestado, salió de la cancha, el número 7 nomás. Ingresa el número 15, Carlos da Rosa. Bueno, míralo bien, Fernando, míralo bien, Fernando. Ya viene la pelota, saca en el fondo el jugador Cels. Se va por un costado del lateral. Ahora para Guaraní, lo tiene que hacer Vera. El balón que viene hacia adentro.
Sale jugando bien Vallejos. Para Guaraní. Rechaza de cabeza Lucas Márquez. Va buscando Ventos. Llega primero Machado. Engancha Machado. La perdió. Revienta Vallejos para Guaraní. Pelota larga. Le echamos una miradita ahí, Fernando. Somariva me parece que no está en el campo de juego. Y baja Tavares como lateral por izquierda, lateral volante. Exactamente, se retiró el número 3 nomás. Nahuel Somariva también amonestado. Bien, la pelota que ya la tiene el jugador Duto, metiéndola larga para Guaraní. Va buscando Machado, atención, tiene que salir el arquero. Fuera del área, la rechaza por un costado. Va el lateral, esa pelota es para Guaraní, que adelanta sus líneas. Ahí para jugar esa pelota, el número 10 Báez, se la deja para Machado, para cubrir en aquel sector. Sacaba de cabeza otra vez Els, y otra vez lateral para el conjunto de Guaraní. Sals, digo bien. Pelota para Guaraní, no sale de ese lugar. ¿Hace cuánto, Ramón? 2 minutos, ¿eh? Sí, hace un buen rato. Ahí va Guaraní. Saca y lateral, saca y lateral. Bien, la pelota ahora pasa para Báez, que se mete contra el área. Corta Lucas Márquez. Devuelve otra vez ahora Vallejo para Guaraní. Denis Benítez, gran pelota para Santiago Benítez. Atento el arquero para quedarse con la pelota. Sale rápido Rodrigo Ríos, que le erra la cancha. Otra vez lateral. Amarrete el segundo tiempo, Ramón. Sí, arrancó bastante Amarrete, ¿no? Por ahora nada. Viene el lateral ahora para Lucas Veras para Guaraní. 2 minutos y medio. Más adelante la vive Alan Almirón. La tocaba para Mauro Gómez, que se manda como puntero derecho. Atención, va contra Lucas Márquez. Le cierra el camino. Y otra vez lateral. Otra pelota para Guaraní. Antonio Franco se adelanta. Lucas Vera para jugar ese lateral. Por adentro va a ir Mauro Gómez. Detrás de todo va a ir a buscar Emanuel Báez, el número 10 de la franja. Ahí se acerca Lucas Vera, no tiene apuro, obviamente Guaraní, con ventaja a su favor. Mientras el lateral se acerca para jugar con él Duto, sin embargo el balón va contra el área, salta y devuelve de cabeza Sals. La complementa sacándola en el camino el jugador Vergara, la recupera Santiago Benítez, toca hacia el medio para que juegue Denis Benítez. La pudo dominar Báez, el balón se va por un costado, habrá lateral para Huracán. Los primeros 3 minutos y medio del segundo tiempo, el partido 0-0. Saca Márquez, corre Ventos, llega por ahí cerca el número 6. Noguera, otra vez la pelota por un costado. Habrá ahora otra vez lateral, cerca del banco de suplente de Guaraní. Tiene que jugar Machado. ¿Qué tenemos por la zona del banco de suplente, Fernando? Sí, ya entran en calor todos los jugadores de Guaraní. Lo propio empezarán a realizar ahora los jugadores de Huracán. Cuando quiera repasamos los suplentes. Bien, estamos atentos a los resultados. Federal también, Sí, Fernando. perfecto. Va jugando desde el fondo el arquero Rodrigo Ríos, el arquero de Huracán. 4 minutos tenemos del segundo tiempo, el partido 0-0. Saca Ríos. Denis Benítez que corta. Viene para Mauro Gómez ante Lucas Márquez. Pelotazo largo para que vaya a buscar el número 15, el recién ingresado en Huracán en el segundo tiempo. Va llegando para allá. De Rosa. Sacaba a medias Vallejo. Queda el rebote para Pavón. Un disparo, tiro al arco. Vergara por arriba. Arriba del travesaño, el disparo del 10. Agarró de sobrepica esa pelota. Insinuó Huracán en esta, Ramón. Sí, a ver, ¿cuánto van? 5 minutos, sí, el primer intento, ¿no? Débil intento, el remate fue muy por arriba del travesaño. En Guaraní, poca aparición del 10, ¿no? De Báez, que también es importante a la hora del funcionamiento de 3/4 de cancha hacia adelante para Guaraní Antonio Franco. Va a jugar desde el fondo el equipo de Guaraní justamente a través de Vallejos. Peleaba por ahí, ganaba bien Del Valle para Huracán, la hizo bien, por derecha la pide Pavón, sigue Del Valle, con la pelota al medio, le va quedando para Nahuel Ventos, pero el toque fue muy despacito, por eso le dio tiempo a que saque Noguera, cuando insinuaba en ese ataque Huracán, la hizo bien ahora el jugador Alan Almirón, la pierde contra la marca de Ventos, la pelota que va sacando a media Noguera para el equipo de Guaraní Antonio Franco, queda el rebote, venía por ahí Siles. La tiene ahora Vergara, cambio de frente Vergara, va a quedar corto porque saca Lucas Vera, va para Santiago Benítez contra la marca de Tavares, sigue Benítez, se pelea, quiere pasar, no puede, buena marca ahora de Tavares, falta contra él, lo cometía Santiago Benítez
Habrá tiro libre para el conjunto de Huracán todavía en su campo de juego. Cuando iba a buscar la reacción justamente el número 6, Santiago Siles. Habrá tiro libre para Huracán. Todavía en su campo, 6 minutos. Segundo tiempo el partido 0-0. Y estamos en Deportes Misiones. El mejor canal de deportes de la provincia. Por lejos. El más visto. Recupera Guaraní. Posición adelantada de Mauro Gómez. Está cobrando en línea. De aquel lado Nicolás Lugo. Por eso ya juega el equipo de Huracán. Pasaba del Valle. Ponía el cuerpo del Valle. Se lo va la pelota del campo de juego lateral. Para el equipo de Guaraní, Ramón. Déjame mandar un saludo a la familia de Betty y Chelo, seguidores del fútbol. Estuvieron aquí muy cerca de los incidentes, se fueron a la casa. Había menores allí de por medio y la opción fue irse a la casa. Una vergüenza, nos dicen a través de los mensajes. Y un saludo para Tigre Fernández, otro muy vinculado al fútbol. Nos está viendo con toda su familia y un saludo para él. Hace unos pocos días perdió a su papá. Le queda para Mauro Gómez, atención, enganchaba, pero cierra muy bien de lo Valle. Gana el número 5, el capitán del equipo de Huracán. Venía saliendo por acá el jugador Leandro Ríos. Venía cubriendo Denis Benítez. Saca la pelota por un costado, era Duto. Y habrá lateral ahora para Huracán por la derecha. Leandro Ríos para jugar esa pelota. Saludo también para José Luis Ayala, el amigo presidente de Garupá FC, que nos está mirando atentamente. Así que saludo para él, ya que está también para el otro equipo de Garupá, para Marcelo Mesa, también presidente garupaense. El saludo para ellos que nos están mirando. Entre Garupá y Santa Ana se reparten una cantidad de plazas en la Liga Posadeña, ¿no? Totalmente, ahí están los fuertes, ¿no? De la Liga Posadeña, exactamente. Y todos siguiendo también nuestra transmisión. Habrá lateral para Guaraní con Machado, 7 minutos y medio. Pelota para Mauro Gómez que la peina. Que la peinaba era Alan Almirón. No fue a buscar por ahí el jugador Baez, por esa hora lateral para Leandro Ríos, para el equipo de Huracán. Atrás la pide Lucas Márquez, que la tiene que reventar. La baja al 2 y ahora sí, pelotazo largo, ¿no? Huracán no prospera con eso, ¿no? No, desde el primer tiempo lo decíamos, no es el camino, obviamente, ante la necesidad que tiene de marcar goles. Saca la pelota del Valle, queda la pelota ahora Bento, abrió por derecha y ahora sí me gusta, ¿eh? Arranca por ahí Pavón, la tira larga, Pavón, pero se le va, puede de los límites del campo de juego. Habrá lateral para Guaraní, Fernando. Sí, te quería completar lo que había dicho el primer tiempo, todos los partidos de Guaraní. Respecto a Huracán, 13 partidos, 6 victorias, 4 empates, 3 derrotas. Contando, por supuesto, la derrota frente a Guaraní la semana pasada. El único equipo que llegó a las semifinales con habiendo perdido partidos, porque recordemos que Guaraní y Bron, ni Estudio Galeano habían perdido, estaban invictos en las semifinales. La rompió Huracán a Bron, llegando a esta final. Bueno, con estos números, ¿no? 20 goles a favor, 15 en contra, 5 de diferencia. Bien, la pelota que viene larga, atención para Santiago Benítez. Cerraba por ahí Tavares al córner. Al tiro de esquina, al primer córner del segundo tiempo. Casi 9 minutos de este segundo tiempo. El tiro libre de esquina para Guaraní, que se apresta para ir por arriba. A ver, lo veo irse a Noguera a buscar por arriba, obviamente, uno de los centrales, el paraguayo, Noguera, digo bien. Por arriba viene Guaraní, Alan Almirón, buen porte. También para Mauro Gómez, atención con esta pelota. Vendrá el centro que ya viene hacia el punto de penal. Sale el arquero arriba, colgó, quiere sacar la contra rápido. Metió por izquierda para que vaya a buscar Ventos. Por allá era Pavón, atención, sale el arquero fuera del área. Puede estar el primero, puede ser. Gol. ¡Gol! ¡Gol! De Huracán, Mauricio Vergara fue a buscar el pelotazo largo de Rodrigo Ríos, el arquero. Digo, por izquierda se metió en diagonal, le quedó el rebote en la media luna con el arco vacío. Empujó al fondo del arco el número 10 que apareció para el equipo de Huracán. En una jugada que apareció de contra con su arquero. Vergara pone el 1-0, señores. Justamente para delirar a los hinchas de Huracán. 10 minutos del segundo tiempo. Huracán le está ganando a Guaraní 1-0. Lejos fue el arquero de Guaraní, no quedó a mitad de camino la aparición del número 10, lo que le faltaba al partido, que estaba dormido prácticamente. Este gol que acerca a
me callé porque estaba esa chance, ¿no? Que acerca a Huracán en el resultado. Ahora quizás el partido cambie de rumbo en lo emotivo por lo menos. Se despierta el hincha de Guaraní. Lo decía Ramón, parecía el partido dormido. Parecía una pelota larga, muy vivo Rodrigo Ríos para salir, Fernando. Extraordinario. Estalló la zona de Huracán, el banco de suplentes, se volvieron locos. El bautismo de gol para Mauricio Vergara en esta liga posadeña con la camiseta de Huracán. El 9º goleador que suma a Huracán en este torneo, el primer gol para él y nada más y nada menos que en la final. Acá se va Alan Almirón por el empate. Salió Rodrigo Ríos. Le quedó el arco libre. Atención a la que la toca por el medio. Hay una mano en el camino. Que siga, dice el árbitro. El árbitro, esa es la seña que le pega en el pecho, no en las manos. Ay, 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 qué rara esa pelota. Qué raro donde pegó esa pelota. La peinaba el jugador número 15 que aparecía por ahí, que era Da Rosa. La tiene arquero Cantero. Se mueve el partido. Ahora se despierta el partido. Marca por acá Tavares. Va quedando el aparato para Alan Almirón. Va contra la marca del jugador Sail. Sigue Alan. Marca Sail. Pelota del córner. El tiro de esquina para Guaraní. Casi 12 minutos de juego. Contábamos los pocos goles que tiene Guaraní en su contra. Una manito en el camino. Me pareció clara la mano. Después lo veremos. No sé cómo lo vimos por ahí, Fernando. Y estuvo ahí. Yo creo que si levanta la mano para mí es movimiento natural. Viene el centro al punto del penal. Sacaba la pelota el número 15 que aparecía en ese sector, que era Da Rosa. La pelota ya se fue del campo de juego. Había posición adelantada. Y entonces tiene que jugar el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, viendo la jugada, Ramón. Sí, da la sensación de que pega la mano, ¿no? Rápida la jugada, la protesta obviamente de la gente de Guaraní, Antonio Franco. Queda para la duda eso, ¿no? Una jugada polémica. El árbitro estaba a 5 o 6 metros, línea recta. Nosotros estamos a 40 metros, vamos a tener que... Claro, exactamente, es así, Beto. Bueno, la seña del árbitro automáticamente fue que le pegan el pecho, ¿no? Entre el brazo y el pecho, el sector izquierdo del pecho del hombre de Huracán. Cuando se mueve el banco de suplente en Guaraní, Fernando. Sí, exactamente, se retiraron con la número 10, Emanuel Valls, y la número 11, Santiago Benítez. Ingresan con la 14, Santiago Duarte, y con la número 15, Agustín Villalba. Bien, ya está Duarte en el campo de juego. Ocasión se venía Tavares abajo, marca Vera. Tiro libre, el lateral, digo, para Huracán. Vamos a completar nuestra planilla entonces. Santiago Duarte con la 14. Y la número 15. Agustín Villalba. Agustín Villalba entonces. En 13 minutos del segundo tiempo, Ramón se movió, se desportó el partido. Se despertó la gente y el partido, y Huracán fundamentalmente, que habrá insuflado de ánimo por el gol de descuento. Ahí va, intentando y jugando en terreno de Guaraní. Rodrigo Gómez, que intentaba jugar para Tavares, quedó el rebote y ganó ahora Duarte justamente. Al toque para Villalba, ganó y se viene por izquierda. Y por adentro va Mauro Gómez, del otro lado pide Alan Almirón, pero vuelve para marcar Pavón. Sin embargo, ganó Villalba, se va a meter al área, viene el centro para Mau y de cabeza la sacó el cuadro de Rosa, queda el rebote. Le va quedando otra vez para el equipo de Guaraní con ese ataque. Atención, jugando la pelota al medio, se va por un costado lateral. No tiene que hacer Machado para Guaraní. Se levanta el público, se mueve el partido. Aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Da Rosa que cortaba, queda para el jugador del Valle. Tiene que reventarla Leandro Ríos, pelotazo largo para Ventos. Arriba gana Novera, otra vez para Ventos. Ventos que la tiene, juega al medio. Va jugando ahora del Valle, pica por derecha Vergara. Sin embargo viene largo para que vaya Rodrigo Gómez contra el área. Cierra Vallejo. Oh, bien cerró Vallejo, después no pudo tener en cancha Noguera y por eso no llegaba el jugador Machado. El lateral es para Huracán, que ya la hizo. La tiene Vento, aguanta y juega hacia atrás. Leandro Ríos, se viene el 14. Quería meterla, se fue por un lateral. Pegaba en el hombre de Guaraní, por eso es lateral para Huracán. Lo dijo Ramón Romero, se despertó Huracán. Lo está ganando por 1-0, necesita un gol más para ir a los penales. Saca de cabeza Lucas Veras. La tiene Duarte. Arranca por el sector derecho, rebota en la marca del número 15 de Rosa, por eso es lateral para Guaraní. Señoras y señores, 15 minutos, Ramón. Lo que le hacía falta al partido, ¿no? Para despertarlo, para sacarlo de la modorra. Hay un solo gol de diferencia para que Huracán pueda empatar. Veremos cómo responde Guaraní, cómo también despierta un poco Guaraní en su juego.
La pelota viene para Mauro Gómez, arriba Rodrigo Ríos para sacarlo antes que llegue el delantero de Guaraní, ponía el cuerpo acá del Valle. Gran partido del Valle, el capitán de Huracán, ¿eh? Sí, muy bien el número 5. Los dos número 5 jugando a muy buen nivel. Pasa Pavón y se viene, frena contra dos, recupera bien Noguera, le queda para Machado, rebota en Pavón, va a buscar Ventos, ante otra vez Machado, le va quedando la pelota de rebate para Vergara, arranca Vergara, la pisa, la masa, la guardó, la tocó para Del Valle, enganche Del Valle, levanta la cabeza, metió el centro contra el área, pero atento para cortar Vallejos, larga la pelota para que venga Almirón, corta Sainz, venía poniendo por acá Lucas Vera, sin embargo la pierde. Acá se viene Da Rosa, el toque viene para Vergara, sigue Vergara, le va a pegar al arco, un desvío en el camino y al córner esa pelota. Al tiro de esquina, señores. Sí, Fernando. El primer córner de Huracán en el partido. Primer córner de Huracán en el partido. Vaya data si las hay, ¿eh? Por eso lo tenemos a Fernando, ¿no? Claro, y vaya si habla ese dato de lo que era el partido, ¿no? Exactamente, con el centro de evento, segundo palo. Vallejos arriba, el disparo de Vergara que va en el camino. Y la pelota afuera. La pelota afuera, por línea final ese balón. El árbitro cobraba una mano, me parece, el delantero de Huracán, y por eso habrá salida. Pero en el banco de suplentes recién se acercó Luchanz, le habló al cuarto árbitro por el tema de la mano, le hizo la seña recién al cuarto árbitro, el Luchanz. Exactamente, ¿no? Sí, muy charlado con Kevin Flores el Luchanz. Duto no se metió tanto, sí. Bien, acá la tiene Denis Benítez para Huracán, juega con Duarte, la pierde Duarte contra la marca del Valle, recupera Da Rosa, arranca como puntero izquierdo, viene el chiquitito, va contra Vera, pasó, tocó al medio, viene para Gómez, falta, de Rodrigo Gómez, espero que siga, dice el árbitro, entonces viene para Mauro Gómez, que también se cae, la pelota que pica, la tiene Lucas Márquez, recupera para Huracán, la pisa, sale jugando contra Mauro Gómez, bien Lucas Márquez, que viene el espigado, el número 2 de Huracán. Mete un pelotazo, ahora sin destino, lo quemé de acá a la China, Lucas. Claro, y acá del otro lado les enseña, por acá era la jugada, le copó. Con mucha garra y corazón el medio campo Huracán a Guaraní y de ahí intenta proyectarse para buscar el empate. Viene el lateral, obviamente con el segundo gol llega al empate global que directamente penales, Fernando. Directamente penales, exactamente. Bien, aclaremos eso, si hay un gol de Huracán habrá penales. Pelota larga, atención, va a buscar Ventos contra la marca de Vallejo, acá tiene que reventarla, era Noguera el que llegaba, y entonces habrá lateral, señor, el lateral para Huracán que se despierta, se va a buscar ese Noguera segundo gol, 18 minutos de juego, juega del Valle, Rodrigo Gómez, la pelota que viene para Leandro Ríos, corta Machado, pelota para Almirón y se va. Del otro lado está solo Mauro Gómez y le ganan, enganche, pasa contra Lucas Márquez que se recupera. Y desde abajo lo tira por el costado, al fondo del campo de juego, al córner. Y Lucas Márquez haciendo la seña con los dos brazos, arriba la hinchada, para levantar a su propio público, al público de Huracán. Tiro de esquina para el conjunto de Guaraní, Antonio Franco lo tiene que hacer Villalba. Claudio Benítez, el técnico de Guaraní y sus colaboradores son llamados la atención por el árbitro, Sí, hace rato lo venía hablando, de hecho el primer tiempo finalizó también así, con mucho al lado con el cuerpo técnico. Vendrá el toque, atención, viene Machado para meter el centro, cierra, le quedó muy bien esa pelota, ahora sí viene el centro, pasado, atento para cortar de cabeza de Rosa, le queda otra vez a Guaraní esa pelota con Duto que abrió para Duarte, arranca Santiago Duarte contra la marca de el jugador número 11 que aparecía por ahí, que era justamente Tavares, meter al centro, queda el rebote, encerrando bien Sainz, el número 6, juega la pelota del conjunto de Huracán, que gana el partido 1-0, pero que necesita otro más. Pelota larga para Da Rosa, la aguanta por aquel sector, viene el toque para Rodrigo Gómez, buena, por adentro viene Ventos, digo por afuera, tiene que retroceder el 11, la tiene el número 11, Nahuel Ventos, por adentro la pide Rodrigo Gómez, pelota para él contra marca de Vallejo, atento, era Noguera, el flaco Noguera que saca ese balón largo, hacia el campo adversario, la da Almirón, sigue Almirón, hace el rodeo, pasa por acá, cerquita Villalba, pelota para él, Mauro Gómez que va, posición adelantada, y señor, cantado el offside del 9, y entonces juega Huracán, Ramón. Y sí, se demoró 2 segundos para meter el pase, y en ese tiempo Mauro se metió en offside. 20 minutos tenemos de juego, señores. Juega Huracán, la pierde ahora Duto, por derecha la pelota, Duarte. Vera, la tiene Guaraní, atención. Pelota que queda larga, Sainz, cubre el número 6, tiene que salir el arquero Rodrigo Ríos para jugar esa pelota.
Lo gana Huracán 1-0, 20 minutos y medio del segundo tiempo. Se encienden las luces del estadio. Pelotazo largo, recupera Vallejo para Guaraní. Acá aparece Sáenz. Tavares para el equipo de Huracán. Cambio de frente para que venga a buscar Pavón. Anticipa y sale Machado como una trompa. Arranca y se viene. Tira larga contra Leandro Ríos, que la tira por un costado. El lateral es para el conjunto de Guaraní, Antonio Franco. El partido lo gana Huracán, decíamos, 1-0. No tiene que jugar ya Guaraní. Machado. Atrás con Duto. Pelota al medio, falta contra Duto, que siga, dice el árbitro. Venía abriendo Vallejo por la derecha para Vera. Por bajo la pelota para Denis Benítez, muy buena. Atención por adentro, Mauro Gómez. Pasó Denis Benítez, hace la personal, cierra Sail. Otra vez la pelea Benítez, la pelota va por línea final. Sí, señor. Pelota para el equipo de Huracán desde el fondo. Quedó sentido Machado en el equipo de Guaraní, Antonio Franco. ¿El 3? Sí, quedó tendido ahí el jugador de Guaraní. Se viene una modificación también Duto, en la franja. Duto. El Máximo Duto, exactamente, número 8. Está muy adolorido, me parece que se acalambró ahí Máximo. Ahí ingresan también los médicos. Te iba a decir, Beto, se terminó en Entre Ríos, victoria de Gimnasia de Concepción del Uruguay frente a Bartolomé Mitre. Esto perjudica directamente no solamente a la Azul, sino también a Crucero, que ahora en Rafaela, en 50 minutos de partido, todavía pierde con Benur. Bueno, tarde negra para los equipos misioneros, Ramón, en el torneo federal, ¿eh? No solo por los resultados de hoy, sino por lo que generan los resultados de hoy, ¿no? Exactamente. Están recuperándose Máximo Duto. Obviamente hay que enfriar el partido también porque Huracán, como dijiste, Ramón, como dijiste, ¿no es cierto? Como que le escapó la mitad de la cancha a Guaraní. Claro, y de pronto se desorientó Guaraní, Antonio Franco. Perdió el equilibrio futbolístico, perdió la pelota ahí en el medio campo y es por eso que Huracán creció y ahora le metió un poquito de freezer Guaraní. Bueno, más allá de obviamente la salida de Duto, que se va muy dolorido el número 8. Bien, se va a mover el banco de suplente de Guaraní, Antonio Franco. Lo veo a Agustín Rojas por ahí para ingresar en este equipo. Y se viene un pupilo ahí, La 18, presénteme el cambio, Fernando. Sí, exactamente, se retiró lo bueno lesionado oficialmente Máximo Duto. Se viene a la cancha con la número 18, bien lo decías, Gonzalo Cardoso, categoría 2006 para él, 19 añitos, el más joven del plantel de la franja, al menos en los convocados, y se retira con la número 7, Alan Almirón, ingresa con la número 16, Agustín Rojas. Bien, los cambios entonces, Cardoso y Rojas al campo de juego. Se va Alan Almirón. ¿Cómo lo viste a Alan hoy en el partido, Ramón? Activo, ¿no? Pero por ahí le faltó un poquitito más, pero formó parte de esa trilogía con González y con Mauro Gómez de los intentos ofensivos, obviamente, de Guaraní. Denis Benítez que viene, tocó para Mauro Gómez, otra vez adelantado Mauro. Está jugando la chica Huracán a Mauro Gómez y está costando soltarle un poquito antes la pelota, ¿no? Lo que pasa es que era el pase para el 16, ¿no? Que estaba inhabilitado, Mauro se interpuso, él estaba adelantado. Pelota larga contra el área de Guaraní, arriba para sacar de cabeza a Noguera. La tiene Guaraní, ahora ya la bajaba por ahí Cardoso. El toque viene adentro para Denis Vianite, otra vez para Cardoso, arranca, se va con un portero derecho, se va frenando el 18, lo persigue por ahí Tavares, sigue, pasó, falta, que sigue, dice el árbitro, hace un rodeo Tavares, bandera arriba de línea, que cobra la falta del delantero de Guaraní, Antonio Franco, el tiro libre que lo tiene que hacer Tavares para Huracán. Beto, creo que en algún momento de la transmisión había dicho Ramón que Huracán juega un poquito adelantado. 8 fuera de juego para la franja, para Guaraní, en todo el partido. Bien, la pelota que deriva, ¿para quién? Para que venga por acá a tenerla Machado para Guaraní, pelota larga, atención, va buscando Rojas contra la marca de Lucas Márquez, sigue Rojas, llegó hasta el final, cierra Lucas Márquez al córner, al tiro de esquina, corrió con todo el tanquecito Agustín Rojas, llegando hasta el fondo, fabricando este córner, el tiro de esquina que vendrá, atención, desde la oreja izquierda ahí, acomoda la pelota el jugador Villalba para levantar la pelota, adentro va Mauro Gómez, se adelanta Noguera, va a sumarse con Vallejo también, atención a esta pelota de Guaraní, lo quiere empatar Guaraní, no quiere tener sorpresas, atención con esta pelota, viene el centro, el arquero arriba se encuentra y quiere armar otra contra más y sale rápido para que vaya a buscar Ventos, cuando retrocedía Machado, le queda para Rodrigo Gómez, va para Ventos, aguanta el 11, vuelve otra vez con la marca, enorme quite,
Gran marca de Machado, Joaquín Machado, el 3 de Guaraní. La tiene Pavón para Huracán. La tiene ahora Del Valle, viene para Rodrigo Gómez. Cierra Noguera. El rebote que va quedando para Lucas Márquez para Huracán. Sigue Lucas contra 2. El toque para Del Valle. Es el rodeo, el 5. Juega otra vez con Márquez y que mandó el ataque. La tocaba la pelota para quién, para Bento. Puede ser el segundo. Bento. Suave, suave, suave. Suave la definición de Nahuel Ventos. Se sorprendió con la pelota cuando hizo la media vuelta. La agarró casi con los cordones. O como yo, como Ramón con zurda. Cerquita Guaraní del segundo, Ramón. Cerquita Huracán del segundo, que encuentra los caminos, que encuentra los espacios, que juega un poco con este desacople sorpresivo que tiene Guaraní, y ahí va Huracán con todo su corazón y su garra. Exactamente, cerquita Huracán, perdón, Huracán. Sí, se vendrá la pelota otra vez justamente para el equipo de Rocamora. 26 minutos, segundo tiempo. 3 horas de transmisión, me acota acá el amigo Germán. Vamos llevando. Usted preguntó si hay penales. Que nos quieran meter una larga de 30 minutos, por favor, ¿no? Que no cambie el reglamento con una larga de 30 minutos porque va a haber sorpresita para Roberto Morales, ¿no? Que va a tener que preparar el sobrecito un poquito más gordo. Claro, era una transmisión nomás hoy, ¿no? Claro. Bien. Vendrá, quedó sentido el hombre de Guaraní allá en el fondo. Se va a recuperar. Era Noguera, me parece, ¿no? Noguera, exactamente. Bien, ya se recupera Noguera. El arquero Cantero, Matías Cantero, el arquero de Guaraní. La pelota vuelve despacito esa pelota. Faltan los colitos, ¿no? Con la pelota a los costados. Ah, falta todavía. No llegamos a eso todavía. Para jugar desde el fondo, Guaraní con Noguera. Arriba Mauro Gómez, lo va a pelear. Para salir desde el fondo, 27 minutos. Saca Noguera. Recupera Lucas Márquez para Guaraní. Con el que viene por derecha. No, llegaba a esa marca Pavón, por eso ahora pelota para el conjunto de Guaraní. Antonio Franco, Machado. Iba Rojas, sacaba por ahí Siles. Arriba para recuperar Duarte para Guaraní. El balón que anda por el aire, vamos aquí la baja. Hasta ahora la bajó Da Rosa para Huracán. Pelota que venía para Rodrigo Gómez. Cierra Vallejos. La pelea Rodrigo Gómez. La pelea el 9 de Huracán, digo bien. Saca Duarte. Pelotazo largo. Largo que la va a ir a buscar, pero no va a llegar, obviamente. El jugador Rojas. Agustín Rojas. El tanquecito de Guaraní. Antonio Franco. Del Valle. Sin embargo, era Villalba que iba a buscar esa pelota. Ahí la tiene. Leandro Ríos. Pelota larga. De cabeza. Juega Vallejo para su arquero Matías Cantero, el arquero de Guaraní, Antonio Franco. Para jugar esa pelota, atención. Va el 1 de Guaraní. Pelotazo largo, largo y tendido. Lucas Márquez que falla, le queda la pelota para Villalba. Se va como por izquierda, cierra por ahí. Leandro Ríos. Cobra la falta el juez, sí señor. En las dos fue falta y por eso tiro libre para Guaraní, atención. Que en este segundo tiempo le costó muchísimo llegar a Ramón. Sí, le costó mucho a Guaraní. Se desacomodó en su funcionamiento colectivo y eso obviamente efecto también del gol que marcó Huracán cuando el partido, y lo comentábamos, ¿no? Estaba chato, no mostraba absolutamente nada en esta segunda parte. Ese gol despertó al partido, despertó a Huracán y obviamente le tiró un manto de preocupación a Guaraní, Antonio Franco, al encontrarse Huracán a un solo gol ahora de diferencia. Vendrá este tiro libre, atención, para acomodar la pelota. El número 14, Santiago Duarte. Con él, para ejecutar con pierna derecha. Está Villalba, atención con este balón. Si pasa la pelota hacia el segundo palo, viene directo al arco. El arquero atento para quedarse con la pelota. Atento para quedarse con ese balón. Era directo al arco, ¿eh? Sí, buen remate, ¿no? Fue justo donde estaba el arquero que metió el manotazo. Algo cobró el árbitro ahí en el camino. Una falta en ataque seguramente. La baja Pavón para Huracán. Vergara. Pelotazo largo para Da Rosa. Puede ser. Atención. Pasó. Se metió contra el área. Le quedó muy alta la pelota. Igual a definir. Y abajo volvía para marcar. Con todo para sacar el hombre de Guaraní que llegaba a la marca. Que era, creo que es Duarte en ese sector. Era Rojas que estaba marcando ahí. Que volvía con el delantero de Rosa. Vendrá este tiro libre de esquina. Desde aquel sector viene Huracán. Por arriba Huracán. Por arriba Huracán. Cobran a una reacción de Lucas Márquez con... Se armó,
con alguien de Guaraní, me parece, ¿no? Opa. Era Nahuel Ventos, que anda los manotazos por ahí dentro del área. O Leandro Ríos. ¿Algún reclamo, Fernando, por ahí? Estaban hablando y peleándose también Vallejos y no, con Noguera se agarraron con Ventos. Claro, sí. Unos empujones en el área de Guaraní. No pasa mayores. Se despierta el público. Guaraní que defiende esta pelota. Atención, defiende esta pelota Guaraní. No quiere los penales. Viene el centro arriba para sacar Noguera. Complementa Roja. Lo corre Villalba. Queda el rebote otra vez. Recupera ahora Da Rosa. Sale el número 15. Viene, enganchó contra dos. Pasó. No pasó. Se mete contra el área. Atención, disparo al arco. Con la carrera como venía. Era Pavón que aparecía por aquel sector. Nota por línea final. Salidas del fondo para Guaraní, señores, en 31 minutos. Ramón Romero. Sí, Duto y Eluchán caminan de un lado al otro y se hablan. Guaraní está metido atrás, Huracán lo metió atrás contra su propio arco y ahí va Huracán con poco fútbol, mucho corazón, tratando de llegar al otro gol que sería el empate. Se vendrá a las salidas del fondo con Vallejos para Guaraní. Largo ese balón. Devolvía Sainz. Venía para Da Rosa otra vez a él. Pelota al círculo central. Del Valle que la busca. Volvía para recuperar esa pelota. Villalba para Guaraní, sin embargo la pierde. Perdía por acá, se chacaba entre dos de Guaraní. Entre Ventos y Pavón. Quedó la pelota para el de Guaraní. La tiene Villalba. Se muestra Machado, sigue Villalba. Es el rodeo. Se cae. Compra la falta del juez. Y habrá tiro libre, señores, para Guaraní. Antonio Franco. Del Valle quiere que reaccione Villalba, Del Valle lo busca Villalba, pero Villalba calladito la boca, ¿no? Sí, Del Valle que jugó bien, metió mucho y habló mucho también y protestó mucho el 5, el capitán de Huracán. Muy fuerte personalidad del 5 de Guaraní, aparte de jugar bien, de Huracán digo, aparte de jugar bien. Hablando de 5, juega Denis Benítez hacia atrás. La pelota para Cantero, el arquero. Saca de zurda. 32 minutos y medio. Gana Da Rosa, se viene Huracán por adentro, pide Rodrigo Gómez, llega primero Vallejo, que pone el cuerpo ante el 15, el chiquitito que metió velocidad. No le dio el sprint final y por eso habrá salida desde el fondo para Guaraní. Algunos datos para tener en cuenta desde el banco de suplente, Fernando. Bueno, están medio ahí eufóricos también. Manu Duto y Eluchán se vive también en el banco de suplente como se vive en el campo de juego. Por ahora también se ha parado ahora Claudio Benítez, hace un ratito estaba sentado el técnico de Globito. Algunas indicaciones para el mediocampo del conjunto de Rocamora. Bueno, no somos entrenadores, pero también estamos eufóricos con Ramón Romero. No. Acá dejamos un rastro en este piso de la cabina tremendo. La pelota que viene contra el área de Huracán, saca en el camino Sainz. Pelota larga, la bajaba por ahí Rodrigo Gómez. La tira otra vez Da Rosa, va a ir a buscar por ahí Ventos, cubre y saca de media vuelta Vallejo. La pelota va larga, no va a llegar Duarte por allá. Se fue la pelota por un costado del lateral para el conjunto de Huracán. Lo tiene que hacer aquel sector, el izquierdo. 34 minutos. 34 minutos del segundo tiempo. Lo gana Huracán por 1-0 con aquel gol a los 10 minutos de Mauricio Vergara. Para que juegue este lateral. Va a jugar Tavares. Venía para Rodrigo Gómez. Atrás la pelota. Otra vez con Tavares. Traba y gana bien el hombre de Guaraní por allá. La tira larga y se viene Villalba. Ahí por adentro Mauro Gómez. Se viene Villalba. Se va a meter contra el área. Falta. Falta y tiro libre. Metió tercera Villalba. Era Rojas en realidad el que aparecía en ese sector. A ver, no puedo ver bien el número. O era Cardoso que metía la aceleración en esa jugada. Tiro libre para Guaraní. Amonestado desde aquel el 10. sector. Amonestado Mauricio Vergara. 35 minutos. Lo gana Huracán por 1-0 por arriba. Va Guaraní ahora. Adentro del área va Mauro Gómez. Se suma con él. Villalba. Hay uno de Huracán sentido en la jugada anterior, ¿no? Sí, cuando arrancó ese desborde por el sector derecho del jugador de Guaraní, allí se cayó el de Huracán, que trabó fuerte allí y quedó muy golpeado al parecer. Bien, quedó muy golpeado el hombre de Huracán cuando se prepara
Alguien desde el banco de Huracán, precisamente, Fernando. Exactamente, se viene el número 17, Valentino Barquinero. Bien, para venir para el campo de juego. Si no me equivoco, categoría 2008. Barquinero en Huracán, para ingresar un ratito nada más, mientras lo están atendiendo a el hombre de Huracán. ¿Es Pavón? A ver, en aquel sector, parece, ¿no? Pavón puede ser el 8 de Huracán que está en el piso. Exactamente, Sí. así es, el número 8, sí, ya lo había visto. ver. Pavón ahí tendido. Justamente en esa disputa con Agustín Villalba, Bien, señores. Se pondrá en juego esa pelota. ¿Qué paró el cambio, Huracán? Parece, ¿no? Bien, la pelota contra el área. Atención que volando el balón. La tiene que sacar Lucas Márquez para Huracán. Rodrigo Gómez para Del Valle. Pelota larga para Ventos. Va contra Machado. Machado no quiere jugar. Sigue Ventos la pelea contra Vallejo. Contra Novela. Le digo, ven que pone el cuerpo. Sale muy bien el 6. Después dura, Dura infracción de Ventos. Después contra Novera. Tarjeta amarilla para el 11. 36 minutos lo que se dieron en esa jugada, Fernando. Amonestado Ventos entonces, Fernando. Ventos, amonestado. Exactamente. Sí, mira, el número 6 ahí pide el cambio, Rodrigo Sanz no da más. Acaba de pedir el cambio, le duele mucho. Hay una tarjeta roja al aire. Expulsado. Hay una tarjeta roja en el área. Se le salió la cadena a Nahuel Ventos, Se le salió la cadena a Nahuel Ventos, que se va expulsado. El ex guaraní Antonio Franco. A ver. Primero tarjeta amarilla, después de la... Hubo un manotazo también ahí en el medio. Por abajo, ¿no? Una patada. Le pegó una patada al jugador de Guaraní que estaba caído, lo vio el árbitro, roja. Lo mal que le hace a Huracán esto. Lo mal que le hace. Pero qué desprolijidad del jugador de Huracán, ¿no? Bueno. Ahí estamos viendo la imagen. Le patea el rostro Nahuel Ventos cuando fue expulsado. Le pegan el rostro, exactamente. Por eso el repudio de algunos jugadores contra Nahuel Ventos. Lo están atendiendo al hombre de Guaraní. Ahí en el piso. 38 minutos de juego, señores. Lo gana Huracán 1-0. Detenido el partido. Mientras tanto, Ramón Romero nos cuenta. Sí, hablábamos de esto, ¿no? Del tema de que no pasara esto, porque el clima ya venía caliente desde antes de empezar el partido. Acá se desmadró todo. Pero el que lo sufre es Huracán, que estaba jugando bien, con mucho ímpetu, con mucho corazón. Lo estaba arrinconando a un Guaraní desconcertado. Y esta situación no hizo más que perjudicar al equipo de Huracán. Esto que ha sido la expulsión de Ventos, ¿no? Que ya estaba expulsado, al pasar le pegó una patada al jugador de Guaraní que estaba caído. Por suerte, Fernando Beto, nadie más reaccionó, porque acá estaba una mechita prendida nuevamente. Bueno, señores, ojo que hay un aroma a pólvora impresionante, yo no sé. Yo le diría lo más final, más que a pólvora, Exactamente, está calentito esto, señores. La barra de Guaraní armando su fiesta detrás del arco. Ahí, muchos colores, mucho humo. Se colgó uno en el barandal. Yo no sé si el árbitro lo está viendo. Ahí ya llega la policía a pedirle que se baje. Bueno, no, el árbitro no lo va a ver porque está en otra cosa, ¿no? Pero, obviamente, Intercomunicadores seguramente estará con el cuarto árbitro. Está fuera del campo de juego. Ramón. Sí, hay unos trepados bien arriba de ese tejido que hay allí para proteger los remates que van a la tribuna. Esperemos que esto se pueda seguir jugando, ¿no? Antes de todo esto, fue una gran jugada tanto de Machado como de Noguera. Machado cubriendo, haciendo como una jugada de básquet para que Noguera recuperara esa pelota en el ataque Huracán. Después mucho huevo del paraguayo Noguera para quedarse con el balón y ahí llegó la infracción
que después derivó en todo este tumulto nuevamente. Señores, 40 minutos, pero hace 2 minutos y medio que está parado el partido. Lo tiene que reanudar Guaraní, que con esto está consiguiendo el título. Torneo Apertura Liga Posadeña. Se realizó las modificaciones entonces en Huracanes. Salió el número 6, Rodrigo Salsa amonestado. Y el número 9, Rodrigo Gómez. Ingresan con la 17, Valentino Barquinero, y Facundo Álvarez con la 13. Álvarez y Barquinero por Rodrigo Gómez. ¿Y quién es el otro? Y Rodrigo Salz. Rodrigo Salz. Central amonestado. Bien saliendo de Guaraní ahora. Vera. Pelota que viene por la derecha para que vaya a buscar Cardoso. Arranca Cardoso para llegar hasta el fondo. No va a llegar el número 18 por esa hora lateral para Huracán en su zona de campo de juego, señores. Fernando. Le van a informar al árbitro exactamente de que hay un hincha colgado en el barandal. Le van a pedir, por supuesto, que se baje para poder continuar con el partido. Bueno, vamos a ver si lo... un hincha. Sí, que bajen simplemente. ¿Cuánto me parece? 5 minutos. Hay varios, 5 minutos y termina el partido. Paciencia, muchachos. Hay que festejar bien. Tranquilos. Ya no tienen al partido. Huracán con uno menos. Necesita hacer un gol para ir a penales aún. Entonces, yo entiendo, quieren festejar. Pero hay tiempito, Y encima esto le perjudica a Guaraní porque el árbitro va a llevar más minutos, Seguro que sí. Está la policía ahora pidiendo que se baje. Ahí la barra de Guaraní, Ramón. Sí, en ese sector, allí en la César Napoleón Heró, hay un par nada más. Aparecen otra vez este par de desubicados, ¿no? Que complican nada más al propio equipo. El partido ya se va terminando y así no se ganan los partidos. Obviamente, ¿qué va a hacer? Después se va a lanzar al terreno para festejar una consagración o qué. Esas cuestiones que no se entienden, ¿no? Muy bien, señores. Están esperando para que baje. Hay uno más, Hay uno más que no bajó aún, me parece. Al contrario, va subiendo. Bueno, así están las cosas. Alejandro Zanabria, el árbitro del partido, va a dar continuar al juego. El lateral que ya se hizo para Huracán. La tiene Lucas Márquez, pelotazo hacia el medio, recupera Vilaro para Guaraní, le queda para él la pelota, pica Cardoso, Vilaro que la picaba para Mauro Gómez, puede ser, está Mauro, rebota la pelota en la marca de Leandro Ríos, el rebote que le queda con el centro de Machado, arriba, chocaba con Lucas Márquez, el arquero que da rebote para que le pegue Duarte, y todos vieron gol, y todos vieron gol en el ángulo, arriba del techo del arco quedó esa pelota. Clarita la de Guaraní en esta con Duarte. Claro, y esto fue lo que generó el tumulto anterior, ¿no? El perjudicado fue Huracán, ahí fue Guaraní, recuperando un poco de terreno en la cancha y metió esta posibilidad. El remate pasó muy cerca del travesaño, la chance que tuvo Guaraní de empatar el partido y de ampliar la ventaja en el global. El arquero se lo llevó puesto a su propio compañero, a Lucas Márquez, en la jugada anterior. Justamente por eso lo están atendiendo al número 2 de Huracán dentro de su área. Un terrible choque en la pelota anterior, ¿no? Sí, justo la pelota. Estamos hablando de Lucas Márquez, ¿no? El número 2 de Huracanes. El médico ingresó y quedó a mitad de camino. Me parece que... No sé si recibirá autorización del árbitro para entrar. Bueno, ahí lo están... No. Ahí se está recuperando el jugador de Huracán en la jugada anterior. ¿Bajaron los hinchas? Parece que sí, ¿no? ¿Bajaron los hinchas del alambrado? Yo veo un par ahí, vale. Pero bueno, en fin. Que siga, Ramón. Tenemos que terminar el partido. Sí, en algún momento va a terminar. Hay algunos a mitad de camino allí intentando trepar. Y la policía obviamente en una actitud muy persuasiva, ¿no? Ahí adiciona al árbitro, tratamos de ver, ¿no? 8 me parece. Yo vi 7, pero bueno, confío en la visión de Ramón. Bueno. No confíe mucho. Quedémonos por ahí, 7 u 8. Bueno, entre 7 y 8. Tengo información en Rafaela, gol de Benur, sigue perdiendo Crucero, ahora 2-0. Opa, cada vez más hondo el foso, ¿no? Por favor. Se viene Huracán con el rechazo de Lucas Márquez. Recupera Vera para el equipo de Guaraní, pelota larga
Viene para Cardoso, viene cerrando por acá Tavares. Mano de Cardoso, cobra el juez. Pelota para Huracán, juega rápido contra Del Valle. La tiene Del Valle contra la marca de Cardoso. Abierto por izquierda Tavares, de zurda, pelotazo largo. Va a ir a buscar Da Rosa, muy larga el balón. Saca Vallejos, revienta la pelota Vallejos. De producirse esta derrota sería la primera de Guaraní en toda la temporada, ¿no? Claro, exactamente. Sería campeón igual, pero no invicto. Ya la tiene Y Guaraní. ganando todos los partidos, claro está. Había falta contra Denis Benítez. Tiro libre para Guaraní, pasando la mitad de la cancha. Bajo. Un detalle que aparece allí, ¿no? Entre líneas, porque, claro, Guaraní se está consagrando, ¿no? Pero está perdiendo y es la primera derrota en el torneo, ¿no? Pelota que viene por izquierda, la corría Villalba no va a llegar, es lateral para el equipo de Huracán. Tiene que salir ahora Leandro Ríos para el conjunto de Huracán, pelotazo largo. Va a ir a buscar Da Rosa, marca Machado, era Vallejo el que sacaba de cabeza. Queda para Denis Benítez, la tiene el 5. Terrible jugador el 5, ¿eh? El 5 de Guaraní, Denis Benítez, pelota que viene para quién, para Cardoso. La tiene Gonzalito por aquel costado. Levanta la cabeza, quiere enganchar y va, ¿eh? Pura velocidad, el número 18. Desde atrás, le marcaba para quitarle la pelota el número 17 de Huracán. Estamos hablando de Barquinero. El lateral que lo tiene que hacer ahora Vera. La viene pidiendo cerquita Denis Benítez, pelota para él. La aguanta el patrón de la mitad de la cancha. Hace la pausa el 5 y toca otra vez para quién, para que vaya a buscar Vera. Se manda el ataque, viene para Cardoso. Viene primero por Villalba, pasó contra el área, levantó la cabeza para Mauro Gómez. ¡Está Mauro! ¡Gol! Escúchenlo. De Guaraní Antonio Franco. El eterno Mauro Gómez. ¿Quién no? El eterno Mauro, el negro Gómez. Yendo al área y de cabeza como es su costumbre. Como estamos acostumbrados. Metiendo el cabezazo hasta el fondo del arco. Dibujar la parábola. Y a los 46 minutos y medio, señores. Mauro el eterno. Pone el empate para Guaraní. Y el título casi en el bolsillo. Que no invicto, dijo Mauro. Y por arriba Guaraní empata. Guaraní 1, Huracán 1. Los jugadores que están predestinados a quedar en los partidos importantes, ¿no? En los registros de los partidos importantes. Gran jugada por derecha. El centro perfecto donde estaba ubicado Mauro Gómez para meter el cabezazo perfecto para doblegar al arquero Ríos y marcar el empate. Y marcarse en el global el 3-1. Guaraní en el descuento asegura el título de campeón. Delira el hincha de Guaraní. Una alegría que llega. Fernando. Se estremeció Clemente Fernández de Oliveira. 9º gol para Mauro Gómez en la liga. Queda como goleador de esta liga posadeña de fútbol. Y ahora también como campeón. Y ahora tengo que decir, Fernando, que es el primer empate de Guaraní en todo el torneo. Exactamente. Y si se termina así, va a ser campeón de manera invicta. Bien, señores. Acomoda la pelota Cantero, sale Guaraní. 49 minutos y medio. Se va al encuentro. Título para Guaraní, torneo apertura. Acomódese, Fernando, que tenemos las notas. El balón por la mitad de la cancha. Posición adelantada de Cardoso y el tiro libre. Ya juega Lucas Márquez para Huracán. Que con lo que tiene viene al ataque. La tiene por allá Tavares. La pisa la masa. No puede pasar de Cardoso, que le comete infracción. Hay tiro libre para Huracán. Que va a ir contra el área otra vez. Festejo ensordecedor de los hinchas de Guaraní, Antonio Franco. Ramón. En buena ley cada Huracán, que más allá de altibajos, fundamentalmente en el primer partido final,
ha dejado, ha mostrado lo suyo. Un digno equipo que llegó a la final y bueno, cae hasta este regular Guaraní, que tiene esos números que repasábamos, ¿no? Y que hoy por momentos se vio complicado, pero ahí está Huracán también con lo suyo, cayendo de pie. Va la pelota para que tenga Villalba. Engancha Villalba, junta a dos de Huracán. Viene el centro pasado. Oh, muy alto para Cardoso. Te digo, un poquito más abajo y el pibe, no sé cómo salía, ¿no? Debutando hoy, metiéndose cabezazo, haciendo un gol. Imagínate lo que iba a hacer. La pelota que se va fuera del campo de juego. Tiene que jugar Huracán. Casi 51 minutos de los 53. Va jugando Huracán. Lucas Márquez. Engancha Lucas. Levanta la cabeza. Metió al medio. Tocaba de primera Vergara. Pelota por izquierda. Sale Tavares. Arranca Tavares. Mete velocidad. Pasó contra la marca de Denis Benítez. Abajo Denis Benítez para marcar. El balón que se va fuera de los límites del campo de juego. A jugar la pelota desde la derecha otra vez Guaraní. Tocándola al medio. Queda el rebote. La bajaba bien por ahí Duarte. Gana sin embargo Da Rosa para Huracán. Sale jugando Cardoso. Pelota larga. La va a ir a buscar Villano antes. Marcaba en el camino el jugador que aparecía por ahí, que era Barquinero. Por eso habrá laterales para el equipo de Guaraní, Antonio Franco, que está logrando el título número 40 en la Liga Posadeña de Fútbol. Casi 52 tenemos, señores. Ramón Romero. Sí, hay algunos jugadores que no salen en la foto, ¿no? Pero que tienen un rendimiento regular en este Guaraní, casi campeón ya. Hablamos, por ejemplo, de Machado. Vos lo nombraste mucho al 5 Benítez, que ya es realmente el dueño del medio campo de Guaraní. Del arquero también, porque ha recibido muy pocos goles en muchos partidos. 3. Allí está el sustento también de este Guaraní, casi campeón. Bien, falta contra Duarte, viene el centro igual para Huracán. Atención, si viene Da Rosa, enganchó, pasó, se metió al área, metió la pelota. Ahora sí para Da Rosa, era de parte de Barquinero. Pelota que va por línea final, ponía bien el cuerpo Vallejo. Señoras y señores, final del partido. Guaraní campeón. Guaraní campeón, señores. Título número 40 que llega a las arcas del equipo de Villa Sarita. Lo arrancábamos con Ramón Romero contando tantas historias. Y una más que la cuenta Guaraní. Aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Cuántas historias, cuántos momentos, cuántas alegrías. Y una más para llevar. Se va custodiado la terna arbitral. Pero final del encuentro, señores. Guaraní es campeón. Saludo de Mauro Gómez con hincha, bueno, lamentablemente los colados, ¿no? Que se meten dentro del campo de juego. ¿Qué pasó con la policía que estaba parada ahí? Ya no están más, están aquí en el medio campo, haciendo como un cordón entre ambos equipos. Pero bueno, han roto una parte del cerco y se meten a la cancha. Bueno, ahí está este Guaraní, ¿no? Campeón en una nueva etapa institucional también, con Gustavo Cardoso ahora como presidente. Han pasado tantas cosas en este último tiempo, ¿no? Pero el hincha quiere esto y vino para esto, ¿no? No le importan las rencillas internas de dirigentes, por ahí, esas cuestiones que por ahí lastimaron mucho a la institución. Los hinchas quieren esto, ¿no? Que el equipo juegue, que haya una representatividad, una identidad y que se logren títulos. Aquí está el número 40. Estos pibes, y algunos no tanto, se lo dan a la hinchada, que ahora canta y celebra. Guaraní campeón en la casi noche de Villa Sarita. Señoras y señores, el título en Villa Sarita, número 40. Lo decía Ramón Romero, el gran esfuerzo de Huracán también que dejó lo suyo de llegar hasta la final. Hay que jugar finales. Bueno, ahí estuvo Huracán, obviamente dejando todo, obviamente con muy pocas respuestas, si bien se quiere, pero ahí estamos, por supuesto, ¿eh? Ya lo estamos trabajando a Fernando Mongelos en el campo de juego. Sí. Bien, ahí está bien, Sati. Bueno. Está saludando Ahí a está. sus compañeros Santiago del Valle, el número 5 y capitán de Huracán. Santi, noto en tu rostro mucha frustración, pero creo que Huracán tiene que quedarse con la cabeza alta. Me imagino que eso es lo que el mensaje que quieren dejar. Buenas noches, la verdad que sí, dimos todo, hicimos un partidazo hoy, fuimos superiores, está bueno el gol, nuestra cabeza por ahí estaba en otro lado por los incidentes que pasaron antes, que la verdad una vergüenza, pero en cuanto al torneo, hicimos un gran torneo,
fuimos regulares, este equipo siempre luchó de abajo, merecimos estar en la final y bueno, nos tocó un gran rival y así es el fútbol. Bueno, me imagino que empapó un poco estos actos de violencia de la jornada. Creo que Huracán también entró con la cabeza en el otro lado. La verdad que sí, no hay que buscar culpable, no sé si el club, la policía, pero una vergüenza, la verdad. Lo digo con la mano en el corazón. Tengo mi hija de 1 año, mucha gurizada ahí con mis compañeros, que con el portón abierto porque vimos, la gente se pasó, le pegaron a mujeres, le pegaron a niños, la verdad que una vergüenza. Pero bueno, eso incide mucho en el partido y la verdad que nos vamos con bronca por eso. Iba a ser un lindo show y empezamos creo que 40 minutos, 1 hora después por eso, y nuestra cabeza estaba en otro lado. Bueno, pero me imagino que a pesar de esto hicieron un partido extraordinario. La cabeza alta, lo que te decía, un torneo extraordinario y Huracán un subcampeón realmente muy merecido. La verdad que sí, este grupo me da un orgullo terrible. Nunca dejan a gamba a la gente. Hoy demostramos una vez más, fuimos superior a Guaraní hasta el gol. Nos tocamos con un gran rival, pero este Huracán y esto sigue. La palabra de Santiago del Valle. Bien, ahí Santiago del Valle hablando con Fernando Mongelós. A ver si lo podemos acercar a Mauro Gómez por ahí dando notas también en un ratito. El goleador, el eterno Mauro Gómez, obviamente, ¿no? Lo que es la hinchada esa, Ramón, ¿eh? Sí, sí. Buen gesto del 5, ¿no? El capitán de Huracán, que allí habló y dijo su verdad, ¿no? La verdad de lo que pasó, lo que todos repudiamos, ¿no? Y además, fue a saludar a Manuel Duto y se saludó con los rivales. Terminó el partido ya. Tremendo, ¿eh? Bajó la adrenalina y esos gestos hay que destacarlo. Bueno, Fernando, siga. Bien, estamos aquí con el director técnico, una de la parte del cuerpo técnico de Guaraní, Antonio Franco, cuando se saluda ahí, creo que sí, si no me equivoco es la hija de Manu. Bueno, Manuel, un partido que tardó, pero finalmente mantuvieron el invicto. Sí, la verdad que sí, un partido muy difícil, en todo lo que pasó, la verdad que fue bastante duro todo, pero bueno, supimos resolver, la verdad que fue un partido, creo que el partido que peor jugamos, tuvimos un gran rival enfrente también que vino a proponer ganar y bueno, estuvo ahí, nos hizo el gol y bueno, fuimos más inteligentes nosotros, subimos mantener el que a defendernos bien y bueno, hoy coronamos todo este esfuerzo que hicimos con un campeonato que no es mucho menos. Quiero agradecer a la comisión que confió en nuestro cuerpo técnico, con Juan, con todo el cuerpo técnico, a Martín y a que están todo el día con nosotros, a este grupo de jugadores, la verdad que con ellos a muerte, porque la verdad que hicieron un trabajo extraordinario en toda esta campaña, no solo en lo futbolístico, también en la parte profesional, en el día a día, a mi familia, a mi señora que está todo el día, a mi hija, y bueno, un orgullo también poder salir campeón con mi hijo dentro del campo de juego, y bueno, ahora a juntarnos para ver lo que viene de acá en adelante, pero bueno, más que feliz por este nuevo resultado. La verdad que 20 partidos jugados, 18 ganados, 1 perdido, 1 empate, la verdad que un campeonato extraordinario. Así que bueno, casi se nos escapa, pero bueno, acá estamos festejando. Sí, bueno, me imagino, y ya le tiraste la bomba a vos, te iba a decir justamente eso. Ahora festejar, por supuesto, descansar, ¿no? Pero proyectar, se viene un clausura, se viene el provincial y se viene el torneo regional amateur. Sí. Bueno, pensar ahora, como te decía, a tener la reunión con los directivos, bueno, a ver cuál es la idea. De acá en más, tenemos el provincial ya ahora el próximo fin de semana, el 24. Bueno, ahora hay que festejar, ¿no? La verdad que Guaraní me ha golpeado en todos los sentidos. Y bueno, merecemos un poquito más, merecemos subir un poquito más. La verdad que es un equipo, un club con tanta historia, con tanto prestigio y hoy encontrarse jugar una liga local, la verdad que es triste. Pero bueno, vamos de a poquito. Ojalá que el que le toque estar, que Guaraní logre los objetivos, porque eso es lo que nos propusimos al principio. Hoy dimos un pasito importantísimo. Eso te iba a decir justamente, sobre este paso, iniciaste el proyecto, tenías esa mentalidad ganadora, ese gen ganador se lo devolviste a Guaraní, y eso me imagino que te deja a vos una sensación en lo personal muy grande, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque cuando nos hicimos cargo, que me llamó Gustavo, cuando nos hicimos cargo con Juan y el cuerpo técnico, teníamos 15 jugadores, empezamos a juntar los jugadores y la verdad que me demostraron, la verdad que agradecido con este grupo de jugadores, con los chicos que jugaron y bueno, después Mauro Gómez que yo sé que en algún momento te vacuna y bueno, la verdad que contento, que la verdad que como te decía, ahora festejar este título para nosotros muy importante y ya esperar a ver lo que se viene. Clarita la palabra del técnico Manuel Duto. Mira, ahí estamos Fernando Mongelós
A ver si, bueno, no tenemos retorno con Fernando, así que a ver si nos ven. Bueno, señores, ahí estamos digamos, lo final, los festejos, todo lo que tiene que ver con este reconocimiento. Muy buena charla también con el jugador, con el técnico de Guaraní, ¿no? Con Manu Duto, que se lo escuchó muy tranquilo, los análisis que hacía, ¿no? De lo que ha logrado Guaraní hasta ahora, sobre todo de hablar de los pies sobre la tierra y con lo que viene para Guaraní. Claro, porque Guaraní es una camiseta pesada, ¿no? Porque esto es festejar, disfrutar obviamente, pero acá hay exigencia diaria, ¿no? El lunes ya arrancará otra historia y bueno, ahí están los desafíos, ¿no? De Guaraní Antonio Franco, fundamentalmente en el torneo regional, que bueno, llegarán muy rápidamente, ¿no? Está el provincial antes, que proyecta para el otro año recién las consagraciones, pero bueno, ahí está el Guaraní, con los desafíos de siempre, ¿no? Bien, señores y señores, acá es todo festejo, toda alegría. La gente de Guaraní Antonio Franco, después de estos partidos, lo que nos decía, justamente nos contaba su entrenador Manuel Duto, ¿no? Todo lo que ha pasado, lo que se ha logrado, lo que ha pasado esta tarde antes del partido inclusive, ¿no? Claro. Ahí, Fernando, sí. Bien, estamos con Mauro Gómez, figura y goleador, no solamente de Guaraní, sino que del campeonato de la Liga Posadeña. Bueno, Mauro, volver a Guaraní y ser campeón, me imagino que es sensación indescriptible. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí. Muy feliz porque... Gracias, Manu, grande. Nosotros, bueno, logramos el objetivo que nos propusimos en la pretemporada, cuando sumió Manu con Juan, con el profe, con toda la dirigencia. Así que nada, más que contento, obviamente que felicitar a toda la gente que vino, que nos apoyó. La verdad que es un club inmenso. Y nada, se merece esto y se merece mucho más. Bueno, un poquito manchada la final, ¿no? Por estos actos de violencia que han sucedido, pero creo que también deja una buena sensación que Guaraní ha salido campeón, creo que lo opaca un poco más. Y por supuesto, bueno, ya pensar, yo sé que a festejar obviamente, pero tener en mente clausura el provincial y por supuesto pensar en el ascenso, ¿no? Sí, bueno, una lástima lo que sucedió, pero bueno, eso ya está, ya pasó. Obviamente que nosotros nos tenemos que seguir preparando, tenemos partido provincial, no nos podemos relajar, es un club que no te permite relajar, bueno, están las claras, ¿no es cierto? Hay muchísima gente, es un club inmenso, que la verdad que estoy agradecido con mis compañeros que hicieron una entrega increíble. Por ahí en todas finales, por ahí a veces no se juega bien, eso se ve, el rival también propuso, jugaron con 2 líneas de 4 y jugaron muy bien, así que nada, felicitar también a ellos. Bueno, la última y te dejo ir a festejar, Mauro, por supuesto. Primero que nada, por supuesto, felicitarte, no te había dicho. Y bueno, también en lo personal me imagino que en tu caso, volver a Guaraní, volver a tu casa y ser campeón es una linda imagen. Sí, estoy re contento. Cuando, bueno, faltaban unos minutos para terminar, se venían un montón de cosas en la cabeza. Estuve mucho tiempo acá en Guaraní, jugué muchos partidos. Obviamente, recién le decía por ahí a tu colega que por ahí antes yo no jugaba bien, sino que corría y metía. Pero bueno, hoy un poco más maduro, tampoco digo que juego bien, sino que uno por ahí piensa un poquito más, por ahí a la hora de definir, tiene un poquito más recorrido, un poquito más de experiencia. Pero nada, felicitar a todos mis compañeros y a toda la gente que nos apoya. Clarita la palabra del goleador, Mauro. Bien, ahí escuchábamos a Mauro Gómez. Creo que Ramón, vamos a ir redondeando lo nuestro, ¿te parece? Sí, se hizo largo, ¿no? Largo la tarde-noche, pero destacar el excelente trabajo de Fernando Mongelo, ¿no? A ver, 3 horas 40 de transmisión, esta pasión que tenemos, ¿no? Y el respaldo del gran trabajo, ¿no? En las cámaras, en la parte técnica, Fernando ahí en campo de juego, en los momentos calientes consiguiendo las notas y ahora en el momento también de las definiciones, también consiguiendo los testimonios. Gran trabajo de Fernando en campo de juego. Bueno, se aprestan para la entrega de las copas, ¿no? Será quizás el momento ya ahí, después del cierre de nuestra transmisión, el placer enorme, sin olvidar que esto se manchó antes de empezar el partido y que habrá que tomar nota los responsables. Después vino el fútbol, eso que nos pone felices, y hay un campeón, Guaraní, y hay un digno subcampeón, el Club Atlético Huracán. Y Deportes Misiones estuvo acá y estuvo en todo este recorrido y en los partidos importantes que se juegan. Hay un grupo enorme, nosotros somos una partecita nada más, pero hay un grupo enorme de trabajo que hacen posible, con Roberto Morales a la cabeza, ¿no? Que esto nos permita a través de las tecnologías ahora llevar esto que es la pasión del fútbol a aquellos que son muchos los que nos siguen cada fin de semana transmitiendo el deporte de la provincia de Misiones. Muchas gracias, Ramón, un placer de compartir con vos la transmisión.
un gustazo que me di nuevamente, ¿no? Lo hicimos alguna vez allá por un campeonato mundial, ¿no? Pero esto es otra cosa y lo vivimos intensamente ambos. Ahí está la entrega, Nereo Galeano con la gente de Huracán. Bien, señoras y señores, estamos cerrando nuestra transmisión, viendo también imágenes que tienen que ver con la entrega de premios. Ahí la gente de Huracán recibiendo el premio al subcampeón de este torneo Apertura Liga Posadeña de Fútbol en su gran capitán que tiene, gran referente como Santiago del Valle que se retira. Y ahí, por supuesto, disfrútenlo ustedes. Nosotros nos estamos despidiendo. Gracias a todos por estar, a todo el gran trabajo técnico aquí, desde nuestro trabajo aquí, por supuesto. Muchas gracias a todos y por supuesto será hasta cualquier momento. Muchas gracias.